Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Antes de empezar, si no puedes esperar al capítulo de mañana, hazte miembro del canal. Nivel Novara. Te da el pase de acceso anticipado. Podrás ver hoy mismo el video que publicaré mañana para el resto del público. Nivel Yuji. Este es el nivel definitivo. Te da acceso completo a todos los capítulos que he publicado de la serie. Sin esperas diarias, sin cortes, toda la historia disponible para ti en un solo lugar. Una gran bienvenida a los nuevos miembros del canal. Muchísimas gracias por dar el paso y apoyar este proyecto de forma directa. Su confianza me motiva a seguir creando contenido de calidad y a seguir explorando nuevas ideas para todos ustedes. Es un honor tenerlos en el equipo exclusivo. Capítulo 181. Capítulo 181. ¿Se está volviendo fuerte? La batalla de Karin había terminado con la sangre de los ninjas de la hierba, toda suya. Ahora fue el turno de Kiyomi. Este es mío, dijo con calma, pero el Sharingan que brillaba en sus ojos era lo suficientemente evidente como para que no aceptara un no en este caso. Karin no tenía nada que decir. Ni siquiera estaba preocupada por la seguridad de Kiyomi, no solo porque a la chica no le agradaba el otro, sino porque Sukuna estaba presente allí. Y al menos entre el círculo de médicos, se sabía que Sukuna era posiblemente el mejor médico de la aldea, solo superado por Tsunade Senju, y que también creía que exageraban su experiencia en esta área. Nunca antes había visto a nadie sanar mejor que el chico de cabello rosa, ni siquiera el poder de su propia línea de sangre podía sanar mejor que eso. No es que vaya a permitir que lleguemos a eso. Ella había creído completamente en su fuerza. Después de todo, ella y solo ella conocen su verdadero poder. Solo ese pensamiento le proporcionó cierto alivio. En cuanto al propio Sukuna, en cambio deseaba ver de qué era capaz la chica ahora después de entrenar durante tanto tiempo. Esperaba ver mejoras. El equipo que encontraron era bastante insignificante. 3 shinobi de Amegakure. Shigure al frente, tranquilo y sereno. Bayu se quedó a un lado, con los ojos penetrantes. Midare en la parte trasera, ya formando signos con las manos, el chakra resbaladizo por la lluvia se aferra a sus movimientos. Nadie sabría que no son tan importantes como parece. Eran de Amegakure. Esa era la aldea de la lluvia. El mismo que actualmente estaba controlado por Pain. El actual líder de Akatsuki. Ninguno sabía esto cuando vieron Naruto por primera vez, y más tarde, incluso en Shippuden, no lo reconocieron. Kiyomi exhaló lentamente y giró los hombros. Es hora de ver cuánto me he vuelto más fuerte. Y luego ella desapareció. Shigure apenas logró levantar la guardia antes de que Kiyomi se estrellara contra él como un ariete surgido de la nada, y eso también solo porque Kiyomi les hizo saber que vendría. Ella no estaba ocultando el hecho. Deseaba una pelea directa, no un asesinato. Su puño golpeó sus costillas con un crujido sordo y repugnante, levantándolo del suelo y enviándolo a patinar sobre la tierra húmeda. El peso detrás del golpe estaba mal. Demasiado pesado para alguien de su constitución, demasiado denso para el cuerpo de una niña pequeña. Un especialista en taijutsu. Gritó Bayu, retrocediendo al ver cómo Shigure fue enviado a volar. Sin embargo, Kiyomi ya se estaba moviendo de nuevo para entonces. Decidió comenzar con taijutsu puro, se agachó bajo una patada de Midare, se giró y le clavó el codo en la columna. El chakra surgió a través de sus músculos, la energía de la maldición reforzó los huesos y los tendones hasta que su cuerpo se movió como un arma demasiado afilada. Midare se estrelló contra el tronco de un árbol con tanta fuerza que astilló la corteza. Las agujas de lluvia chirriaban en el aire. Su Sharingan giró. Instantáneamente calculó la trayectoria entrante y movió su cuerpo con una flexibilidad irreal para esquivar el ataque entrante. Y entonces sus ojos se conectaron con el enemigo. El campo de batalla se deformó. Shigure vio a Kiyomi apresurarse contra él nuevamente, solo para dividirse en 3, luego en 6 y luego disolverse en sombras parpadeantes. Bayu, al lado de Shigure, gritó advertencias que llegaron medio segundo tarde. Sus formaciones se rompieron cuando cada uno reaccionó a una ilusión diferente, y el trabajo en equipo se desmoronó instantáneamente. Genjutsu no se trataba de dominio. Izumi le había inculcado eso.
Izumi hablaba de flexibilidad. Se trataba de sincronizar. Kiyomi apareció detrás de Bayo y le clavó un rodillazo en la espalda, luego lo agarró por el cuello y lo arrojó directamente hacia Shigure. Chocaron entre sí en un montón de miembros y barro. Ella no les permitiría usar ningún jutsu más grande con su velocidad. Midare rugió y cargó, el chakra inundó su espada. Kiyomi lo encontró de frente. Él cantó mientras sacaba las espadas que Sukuna le dio. Retrospectiva. El campo de entrenamiento estaba en silencio, interrumpido solo por el ritmo sordo del aire cortante del acero. Kiyomi se detuvo a medio movimiento cuando Sukuna se acercó y dejó caer dos espadas al suelo entre ellos. Eran familiares las espadas de Kiba, pero cambiaron. Los crueles colmillos laterales que una vez sobresalían de sus bordes habían desaparecido, el perfil era más limpio, más afilado y más honesto. Sin embargo, ya no eran solo una de las espadas legendarias. Aunque nunca llegó a usarlos en una pelea real, entrenó con ellos excesivamente, lo suficiente como para saber que las espadas no eran lo suyo. Su talento no estaba en ellos. Es una pena, pero durante ese tiempo las espadas se empaparon con su energía de maldición aguda y oscura, convirtiéndolas en herramientas de maldición. Una herramienta de maldición que ahora tenía su técnica imbuida en ellos. El poder de corte de estas espadas estaba más allá de cualquier cosa que tenga el mundo ninja, al menos en opinión de Sukuna. Ella frunció el ceño. ¿Cuchillas? No cualquier espada, son una de las 7 espadas legendarias de Kiri, corrigió Sukuna, con las manos en los bolsillos. Los alteré. Quité el exceso para hacerlos un poco más elegantes y evitar que Kiri Shinobi los reconociera. Los Kiba Blades, los llaman. Kiyomi asintió y luego arqueó una ceja. ¿Y me estás diciendo esto por qué? Preguntó rotundamente. Él se encogió de hombros. Ahora son tuyos. Kiyomi parpadeó. ¿Lo escuchó bien? ¿Se los está dando? ¿Por qué? Ella no parecía feliz. En todo caso, parecía sospechosa. Kiyomi tomó una espada. El peso se sintió bien. Equilibrado. Peligroso. Podía sentirlo de inmediato. El residuo de la energía de la maldición de Sukuna empapado profundamente en el metal, su técnica grabada en su existencia como una cicatriz que nunca se desvanecería. Sus ojos se abrieron cuando vio la persistente energía de la maldición en las espadas. Ella no era una experta en herramientas de maldiciones, Maki sí lo era, pero sabía lo que era una herramienta de maldiciones de alta calidad, potencialmente de grado AOS. Y esto tenía su técnica de maldición imbuida. ¿Me los estás dando? Ella tragó saliva. No los uso, dijo simplemente Sukuna. Lo intenté, pero nunca pude acostumbrarme a ellos. No como tú. Soy malo en Kenjutsu a diferencia de ti. Están mejor en tus manos que en las mías, al menos serán más útiles. Ella lo miró fijamente. ¿Es esto algún tipo de truco? Ah, me lastimaste, Kiyomi-chan, dijo con un tono fingido de dolor. ¿De verdad crees que intentaré engañarte así? Absolutamente. La chica no esperó ni un segundo antes de responder. ¡Qué grosero! Sukuna resopló. No hay truco, los doy porque no me sirven para nada. Y así no tienes que depender mucho de tu técnica, guardándola para cuando realmente importe, ya que tu técnica aún es altamente ineficiente. Sukuna se encogió de hombros. Kiyomi permaneció en silencio por un largo momento, mirando las espadas y luego a él. ¿Por qué? ¿Por qué ayudarme así?, se preguntó genuinamente. Sí, él dejó completamente claro que necesitaba algo de ella, pero recién estaba metiéndose dentro de su cabeza que valía tanto. Algunos podrían pensar que no era su cabeza lo que quería meterse sino sus pantalones a este paso. Ella reflexionó sobre ese pensamiento, su cabecita tonta generando tonterías nuevamente. Yo, gracias. No los desperdiciaré, dijo. Lo sé, respondió Sukuna, alejándose. Oh, por cierto, te dije lo que sucede cuando viertes tu C en ellos. Fin del flashback. En el momento en que la energía de la maldición fluyó hacia ellos, un rayo gritó vivo. Arcos azul-blancos se arrastraban a lo largo de los bordes, la presencia persistente de Sukuna torcía el aire alrededor de las espadas en algo afilado y odioso. El kunai de Midare chocó con su espada y se partió limpiamente por la mitad. Sus ojos se abrieron como platos. Kiyomi no disminuyó la velocidad. Un corte atravesó el árbol a su lado, partiendo el tronco como si fuera papel mojado. Otro corte lo obligó a retroceder y las botas abrieron trincheras en el suelo. Cada movimiento era preciso, eficiente, perforado en sus huesos a través de un castigo interminable bajo la vigilancia de Sukuna. Entonces sucedió. Midare se abalanzó desesperadamente. Kiyomi intervino y golpeó.
Con su Sharingan fuera, estaba completamente concentrada en la pelea. La energía maldita se alineó perfectamente por un instante. Puño, intención, sincronización. Destello negro, un rayo negro atravesó el aire. El impacto dobló a Midare alrededor de su golpe y lo arrojó al suelo, dejando un cráter de telaraña debajo de su cuerpo. No se levantó. Kiyomi se quedó mirando su mano durante medio segundo. Con los labios curvados de satisfacción, este era su segundo Black Flash. Ella estaba mejorando. Shigure se puso de pie tambaleándose, la sangre goteaba de su boca. Bayu estaba a su lado, temblando pero desafiante. Atacaron juntos, desesperados ahora. Kiyomi suspira. No lo necesito, pero quiero probar esto, murmuró. La energía maldita se derramó hacia afuera, pesada y precisa. Su técnica innata fue activada. El metal surgió con un grito. En su mano formaba una pistola, la que solía usar. Sintió el drenaje inmediatamente, la energía maldita desapareciendo como agua a través de una tela rota. 30%. Desaparecido. Así. Eso fue casi como usar su Mangekyo. Aunque solo usó uno en las pruebas, no estaba segura de cuánto más podría drenar la Mangekyo. Ella levantó el arma de todos modos y apretó el gatillo. Y el arma casi desconocida no llamó la atención de los genins. No es que las armas de fuego no existieran en este mundo, simplemente no son tan populares y están muy anticuadas. La pistola que Kiyomi estaba usando era bastante moderna para ser reconocida por un usuario normal, y mucho menos por un genin ignorante de Rain. El sonido fue un trueno. Y el ataque fue como el propio rayo. La cabeza de Bayu se echó hacia atrás cuando la bala lo atravesó. Cayó sin hacer ruido, con los ojos vacíos antes de que su cuerpo cayera al suelo. Siguió el silencio. Shigure se congeló. Kiyomi guardó el arma para el futuro, su pecho subía y bajaba mientras la fatiga finalmente la invadía. Giró su cuello, la electricidad aún crepitaba débilmente a lo largo de las espadas de Kiba. Esta técnica, dijo en voz baja, casi molesta, sigue siendo basura. Ella refunfuñó. Todavía no había conseguido el metal líquido del que hablaba Sukuna. Hacerlo en tan solo unos meses era imposible. Sin embargo, ella había mejorado. Ella dio un paso adelante. Shigure dejó caer su arma. Espera, espera. Déjame ir, me rindo. ¿Quieres el pergamino, verdad? Tómalo, pero no me mates, Shigure entró en pánico. Cuando todo terminó, Kiyomi se quedó sola entre la tierra destrozada y los árboles rotos, con sangre en las mangas y la mirada firme. Ella no estaba satisfecha. Pero ahora sabía una cosa. Se había vuelto monstruosamente fuerte y una sonrisa apareció en su rostro. Capítulo 182. Sentimiento verdadero. El bosque se había quedado en silencio después de que Kiyomi se fue para probar su temple sola contra el equipo genin. Karin estaba sentada contra el tronco de un árbol, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos desenfocados. La ira que la había llevado a través de la pelea había desaparecido, dejando solo el dolor debajo de ella, viejos recuerdos arrasando su camino de regreso. La voz de su madre. Hambre. Miedo. El Gras Village que se había llevado todo y no había devuelto nada. Sukuna estaba a poca distancia, observando su lucha en silencio. Arrepentirse, esa fue la verdadera razón por la cual los shinobi se rompieron. No importa lo que elijas, el arrepentimiento seguirá. Karin tuvo la oportunidad de matar a esos shinobi de Iden Gracie, sin embargo, su conciencia no se lo permitió. El propio Sukuna estaba seguro de que ella no habría dado un segundo vistazo a matar a aquellos que realmente atormentaban a su madre y a ella. Sin embargo, estos eran solo niños. Ella no podía matarlos. ¿Se arrepintió de no haberlos matado? Sukuna no tenía idea. Y odiaba momentos como este. Las batallas tenían reglas. El dolor tenía estructura. Emociones como estas eran cosas informes y resbaladizas. No había ninguna técnica para ellos. Nadie podría enseñarte cómo consolar a alguien en casos como este. Después de un momento, él se acercó y se sentó a su lado. Él no habló. No intenté arreglar nada. Él simplemente la abrazó. Como no pudo hacer nada, saltémoslo. Simplemente haz lo que él pueda hacer. Estar ahí para la niña cuando lo necesite. Lo siento, pero como sabes, no soy bueno consolando a los demás. Esto es todo lo que puedo hacer, murmuró cerca de ella, y su mano lentamente le revolvió el cabello. Karin se puso rígida al principio, sorprendida, luego se relajó lentamente. Su frente se presionó contra su pecho. Sus brazos estaban firmes alrededor de ella, firmes de una manera que hacía difícil desmoronarse más.
Durante un largo rato, el único sonido fue su respiración entrecortada. «Eres malo en esto», murmuró con voz ronca. «Lo sé», respondió Sukuna sin dudarlo. Eso le valió una risa débil, casi reacia. «¿Debería haberlos matado?», ella preguntó. «Eso no puedo responder. Es tu elección, la única opción es aquella de la que no te arrepentirás». Karin apretó los labios, preguntándose si se arrepentía. La respuesta fue clara. Ella no se arrepentía de no haberlos matado. Realmente eran inocentes. Si tuvieran alguna culpa, sería haber nacido en ese pueblo y encontrarse con ella. Ella no podía matarlos. No, el verdadero arrepentimiento fue no poder salvar a su madre. Ella estaba muy débil en aquel entonces. Tan ingenuo. E incluso ahora, ella no era lo suficientemente fuerte como para vengarla. Ese fue el arrepentimiento. Pasó el tiempo. Su agarre sobre su ropa se aflojó. El temblor de sus hombros se desvaneció. Cuando finalmente se apartó, sus ojos estaban rojos, pero más claros. «No me arrepentiría», dijo confiada. Sukuna la evaluó y luego asintió con una sonrisa. «Eso es bueno. Y si algún día lo haces, recuerda que siempre hay tiempo para volver a Idengras y quemarlo hasta los cimientos». Él sonrió. Karin casi se echó a reír ante eso. Solo él podía hablar de destruir una aldea escondida de manera tan casual. Pero eso estuvo bien. Su cabeza volvió a su pecho, la calidez le recordó a su madre. Esto es bonito. Luego, justo cuando Sukuna pensó que lo peor había pasado, hizo su trabajo y estaba listo para moverse, ella inclinó la cabeza y lo miró. Entonces, dijo Karin casualmente, demasiado casualmente. Acerca de ese beso. Se quedó helado. Ah, ese beso, casi lo olvidó. Sus labios se curvaron, no provocando, no juguetonamente, sino serios de una manera que hizo que su pecho se oprimiera. Realmente no deseaba hacerlo. Era malo en cosas emocionales. Trató de evitarlo tanto como fuera posible. Especialmente cuando se trataba de una adolescente. La lógica no existía en esa zona gris. Nunca dijiste nada. Eso no fue, se detuvo, apretando la mandíbula. Que se suponía que debía decir, que no tuvo tiempo, que la muerte de Izumi Uchiha y el ataque del Raikage y esa pelea donde supo que todavía no era lo suficientemente fuerte encendió un fuego en él como para lanzarse a entrenar como un loco. Porque él hizo exactamente eso, y aún así no era una buena excusa para evitarla. No es que él la estuviera evitando. En todo caso, ella comenzó a evitarlo por timidez. Pero aún así, como hombre, debería haber hablado de ello. La verdadera razón era que no quería hablar de eso. Se sintió incómodo. Él mismo no era tan viejo cuando murió, al final de la adolescencia. Pero 13 años era demasiado joven para él. Su moral, al menos las pocas que aún estaban intactas, no le permitirían cruzar esa línea, suspiró. «¿Sigues evitándolo?», continuó, su voz ahora más suave. Sukuna miró hacia otro lado. «No sé lo que quieres que diga. Todavía lo estás evitando». Las manos de Karin a su alrededor se apretaron. «Quiero la verdad», dijo Karin, entrelazando los dedos en su manga nuevamente, sin dejarlo retroceder. «No sé mucho sobre esto tampoco. Pero sé cómo me siento. Lo prometo, realmente me gustas, ya sabes». «Entonces, ¿y tú?». Ella no completó la oración. Sin embargo, él sabía a qué se refería. El silencio se extendió entre ellos. Ella no tenía ninguna prisa por obtener una respuesta de él. Ella iba a recibir uno hoy, de una manera u otra. Sus manos lo rodeaban con fuerza. Él no iba a ninguna parte hoy. Sukuna finalmente dejó escapar un largo suspiro y habló. «Una parte de mí no entiende el amor, Karin. No sé cómo se supone que funciona. Y la otra parte que sí lo entiende me dice que espere. Somos demasiado jóvenes». Karin parpadeó y luego hizo un puchero. «Esa no es una respuesta. No me importa la edad, es solo un número. Mi pregunta es, ¿te gusto como tú me gustas?». Preguntó de nuevo, esta vez contundente. Él volvió a mirarla a los ojos. «No voy a salir de esto hoy, ¿verdad?». No había ninguna certeza en él, ninguna confianza practicada o experiencia de una vida pasada de la que sacar provecho. Solo honestidad. «Si lo dices así, entonces sí. Me gusta, como tú. Realmente me gusta». «¿Eso es amor?». «No estoy seguro todavía. Pero sí, honestamente, me gustas al 100%. Los ojos de Karin se abrieron lentamente, registrando esas palabras. Sintió como si de repente perdiera la mitad de su peso en ese momento, porque si no se hubiera anclado a él, ya debería haber estado volando.
Pero, todavía no me siento cómodo siendo como lo hacen las parejas, ya sabes, dijo, moviendo los ojos. Los ojos de Karin parpadearon. ¿Aumentó la gravedad o algo así? ¿Entonces no queréis ser pareja? Ella hizo un puchero. No, nunca dije eso, Sukuna sacudió la cabeza. Se siente como si estuvieras diciendo eso. Sus dedos lo rodearon, pellizcándolo a los costados con insatisfacción. Lo que quiero decir es que no tengo ganas de ser toda una pareja en este momento. Esperemos hasta que tengamos, 15 años. Sí. Hasta que tengamos 15 años. ¿Qué dices? Sukuna pensó y llegó a una línea base en su mente. 15 estaba bien para él. Eso era lo suficientemente cercano a su edad original. Y 15 ya no era completamente un niño, entonces a los 15 podemos ser parejas. Preguntó Karin. ¿Sí lo prometes? Sí, lo prometo. Karin reflexionó un rato y finalmente sacudió la cabeza. Sus manos inmediatamente se enredaron alrededor de su cuello y su peso se movió, empujándolo hacia abajo mientras ella estaba encima. No puedo esperar tanto. Dijo infantilmente, y tal como lo hizo en ese entonces, sus labios conectaron con los de él. Capítulo 183. Verdadero sentimiento 2. Cuando Kiyomi regresó de cuidar del equipo a Megakure, vio que sus dos compañeros de equipo estaban unidos como imanes, con los labios cerrados y las manos moviéndose donde no debían. Karin estaba sentada en el regazo de Sukuna, sus manos permanecían estrictamente en su espalda, sin bajar, rígidas pero aún sin fuerza. Era más bien Karin quien tenía sus manos recorriendo su pecho mientras ambos labios se exploraban en una intimidad que casi detuvo su impulso. ¿Qué demonios? Una chispa de irritación estalló en su interior. Oye, ¿qué están haciendo ustedes dos? Gritó, el pergamino que les robó a esos chicos de Amegakure arrojándolo en sus manos. Ese grito los sacudió a ambos, finalmente sin aliento. La necesidad de oxígeno en ellos fue suficiente para decir que se estaban atacando por un tiempo. Ambos sabían que ella estaba allí. La sintieron a kilómetros de distancia. Simplemente no querían separarse. TCH, Karin chasqueó la lengua y fue bastante abierta al mostrar su disgusto cuando apareció. Y si eso no enojó a Kiyomi, entonces la mirada engreída posterior que Karin le lanzó seguramente sí lo hizo. Una marca pareció formarse allí. ¿Por qué diablos me mira así? Me está volviendo loco. Sukuna, con sus pulgares, acarició sus labios como si saboreara el sabor, antes de recordar lo que pasó hace unos 10 minutos. Retrospectiva. Karin se arrojó sobre él, con los labios ya conectados. Sukuna ni siquiera pudo reaccionar antes de caer al suelo, y la chica lo besaba desesperadamente como si este fuera el último beso que iba a recibir. A diferencia de la última vez, él no la dejó hacer lo que quisiera. Esta vez tuvo que explicarse. Entonces, con un poco de fuerza, la obligó a retroceder, mirar la expresión hambrienta en su rostro casi le hizo olvidar lo que estaba a punto de decir. Karin, escucha, no estoy diciendo que sea, silenciar. Antes de que pudiera siquiera completar la frase, encontró el dedo de Karin en sus labios, haciéndolo callar. Lo sé, lo sé. Sientes que te estás aprovechando de esta situación. HMPH, siempre eres así de responsable y confiable, ella resopló. ¿Pero por qué no puedes entender, idiota? No es aprovechar si yo también lo quiero. Ella respondió con tanta intensidad que le detuvo el pensamiento por un minuto. Por una vez, Sukuna realmente pensó en ello. ¿Es realmente tan malo? Si persiguiera a alguien de mi edad colectiva, necesitaría a alguien de unos 30 años. Y no es que la lleve a la cama, es solo un beso. Pensó e inmediatamente sacudió la cabeza. Sus palabras lo estaban molestando. Abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, pero una vez más la encontró moviendo su peso encima de él, de manera que su trasero presionaba directamente contra su ingle. ¿Sabes? Solo tenía 5 años cuando sucedió. Antes de eso, siempre pensé que mi madre estaría ahí para mí siempre. Y un día, cuando desperté, ella ya no estaba, dijo con una expresión solemne que le cerró la boca. Somos shinobi. No sabemos si viviremos el mañana. Sé que eres fuerte. Pero la vida es injusta, Sukuna. A veces la fuerza por sí sola no es suficiente. Y no soy tan fuerte como tú, te protegeré nada va, le dijo, pero una vez más el dedo lo hizo callar. Karin, con una sonrisa genuina, dijo, lo sé, siempre estás ahí para ayudarme. Ella se inclinó y, con toda la gracia que pudo reunir, le rodeó el cuello con los brazos y apoyó la cabeza en su pecho. Pero como dije, la vida es injusta.
No fue justa para mí antes de conocerte, no fue justa para mi madre, y ciertamente no fue justa para los Uzumakis. Su voz se demoró como si recordara recuerdos que no deseaba recordar. Lo que estoy tratando de decir es que quiero morir con remordimientos. Si muero mañana, prefiero morir pensando en el tiempo que pasé contigo, dijo suavemente, la voz tan suave que casi hizo que Sukuna pensara que estaba llorando. ¿Sabes lo que sentí cuando el Raikage me secuestró? Que no podía besarte. Que no podía decirte cuánto te amo, sabes que siempre quise un hogar, solo nuestro. Yo y mi preciosa gente. Solía soñar con él incluso cuando mi madre estaba viva. Un lugar donde nadie nos haría daño. Todavía sueño con eso. Contigo, ya sabes. Y cuando ese Raikage me secuestró, sentí que ese sueño nunca se haría realidad. Tenía miedo, más de perder ese sueño que de morir o ser enviada a criar Cloud Shinobi. Para entonces, su voz se estaba quebrando. Inconscientemente la rodeó con sus manos, abrazando a la chica que ahora sollozaba. Sintiendo mentalmente que tenía que hacerla fuerte. Encuentra una manera de protegerla cuando él no esté allí. Lentamente tomó en cuenta sus palabras y las emociones detrás de ellas. Ella realmente debe haber estado aterrorizada en ese entonces, recordando su condición anterior. Eso fue lo que la llevó a besarlo en aquel entonces. Sukuna ahora tenía ganas de abofetearse por no hablar directamente con ella. No me importa la edad. Solo quiero estar contigo. Estoy bien incluso si me dejas embarazada y nunca me reconoces, solo quédate conmigo. Rompió a llorar, con las emociones reprimidas por la soledad, la explotación, el trauma infantil y las furiosas hormonas de la pubertad. Incluso él podría haberse roto. No, ella no tenía un corazón débil. Estaba equivocado. Ella era más valiente que cualquiera que hubiera visto. Shu, está bien. Estoy aquí, ¿sabes? Él la consoló lentamente hasta que sus sollozos se calmaron y él mismo tomó una decisión. A la mierda la edad. Seré un cabrón aún más grande si todavía no respondo a su sincera confesión. Flash de retroceso, eso fue lo que pasó y el resto es historia. El gran Sukuna derribado por las lágrimas de una niña. Lo único ligeramente reconfortante fue que era su chica. ¿No pueden ustedes dos dejar todo esto para después del examen? Reprendió Kiyomi, sin siquiera molestarse en mencionar el hecho de que los sorprendió besándose, y mucho menos preguntando desde cuándo sucedió esto. Karin volvió a chasquear la lengua, seguramente lista para darle una respuesta desagradable a la chica, pero Sukuna se le adelantó. Somos shinobi. Alguien me dijo que la vida es fugaz para los de nuestra especie. Disfrútala mientras puedas. Le guiñó un ojo a Karin, quien instantáneamente se puso roja al recordar su sincera confesión súper vergonzosa. Kiyomi no parecía impresionada, pero no lo rechazó, ya que los hechiceros eran similares en todo caso. Ella misma era virgen cuando murió, una imposición que le impuso el clan Zenin, algo relacionado con mantener su pureza para su marido. Una mueca de desprecio apareció en su rostro. Pareces estar divirtiéndote demasiado, ¿no es así? Ella entrecerró los ojos. ¿Por qué estás celoso? ¿También quieres entrar en acción? Bromeó Sukuna. No, gracias. ¡No! Ambas chicas parecieron decir al mismo tiempo, luego se miraron con miradas contemplativas y luego una vez más resopló con irritación y miró hacia otro lado. Esto irritó aún más a Kiyomi, mientras que Karin le lanzó una mirada furiosa a Sukuna por bromear así. Caramba, irritada pero incapaz de expresarse, Kiyomi simplemente les envió más miradas, que la pareja recién formada fácilmente hizo caso omiso. De todos modos, ¿cómo te fue? ¿Qué equipo era y qué pergamino tenían? Sukuna decidió que era el momento adecuado para cambiar de tema. Kiyomi resopló y luego le arrojó el pergamino que tenía en las manos. Cielo, tenemos lo que queremos. Sukuna lo atrapó sin esfuerzo con una sonrisa, lo revisó por si acaso y luego se lo guardó en el bolsillo. Con esto, su trabajo estaba hecho. Ahora es el momento de dirigirse hacia la torre central. Buen trabajo, es hora de, estaba diciendo Sukuna cuando de repente sus ojos se abrieron como platos. Una amenaza en el rincón de sus sentidos. Es el dios del trueno volador. Bueno, eso cambia el plan. Ustedes dos, diríjanse hacia la torre central. Tendré que ir a ayudar al equipo 7 por un tiempo. Suspiró y ordenó, ahora serio, acelerando ya para localizar su ubicación exacta con sus sentidos antes de teletransportarse. Kiyomi frunció el ceño. ¿Qué le pasa a Sasuke? ¿Le pasó algo a Naruto? Karin parecía preocupada. ¿Recuerdas que te hablé de ese objetivo que sentiste antes? Parece que están en conflicto con él o ella.
Karin rápidamente abrió su ojo de la mente de Kagura y lo comprobó, y sí, de hecho, esa firma de chakra maliciosa estaba cerca del equipo 7. E incluso el chakra de los miembros del equipo 7 no era tan fuerte ahora. Voy a ir contigo. Dijo inmediatamente Kiyomi. Yo también. Sukuna frunció el ceño. Eso es peligroso. No sabemos en qué tipo de peligro se encuentran. Eso no está bien. Prefiero ir contigo si es peligroso que dejarte ir solo. Karin dijo con una mirada decidida. Mira, sé que eres un pez gordo, está bien, lo entiendo. Pero mi hermano está ahí. Si crees que no iré, entonces estás perdido. Kiyomi fue más precipitada en su enfoque, pero el objetivo final siguió siendo el mismo. Querían acompañarnos. Mierda, se preguntó Sukuna, tal vez no debería habérselo dicho. Bien, vamos entonces, será mejor que nos demos prisa. Sukuna refunfuñó y luego, con un tirón, abrazó a Karin, lo que le valió un grito de la chica. Luego le indicó a Kiyomi que viniera. Vamos, no tengo todo el día. Los ojos de Kiyomi temblaron, pero sabiendo que este no era el momento, rápidamente caminó hacia adelante y le dio la mano. Sukuna puso los ojos en blanco. ¿Esta chica cree que esto es un paseo por el parque, de la mano? La teletransportación es difícil. Un solo error y la mitad de su cuerpo quedaría atrás. Él gruñó y abrazó a la chica también. ¿Qué? Silencio, déjame concentrarme. Sukuna ladró y al segundo siguiente ya no estaban. Capítulo 184. ¡Qué locura! Sukuna cayó al suelo como un saco de hierro, inmóvil. Durante medio latido, nadie reaccionó. Entonces estalló el caos. Él no está muerto, ¿verdad? Soltó Naruto, ya medio arrodillado a su lado, con los ojos muy abiertos con algo entre pánico e indignación. Sakura parpadeó, simplemente sin entender lo que acababa de pasar. ¿Qué? Karin y Kiyomi abrieron mucho los ojos ante lo que presenciaron. ¿Qué hace ese idiota? Parecía ser una pregunta común en la mente de Karin, Kiyomi y Sakura. Se dejaron caer junto a Sukuna, con las manos temblando mientras Karin lo agarraba por el cuello, con los ojos rojos ardiendo. Kiyomi estaba igual, idiota. Eres absoluto, suicida, estúpido. Ella tragó saliva, presionando dos dedos en su cuello. ¿Pero por qué hizo eso? A diferencia de Kiyomi, Karin honestamente estaba en pánico. Sasuke no dijo nada, todavía estaba tratando de calcular qué diablos acaba de pasar. Sakura miró entre ellos, luego a la otra presencia cercana, con el estómago retorcido. Más lejos, entre troncos de árboles cortados y montones de escombros, Orochimaru ya se estaba reformando. El cuerpo roto y cortado que se había derrumbado momentos antes se retorció. Luego su boca se estiró anormalmente y algo pálido y resbaladizo comenzó a salir. Un nuevo Orochimaru emergió, entero y sin cicatrices, liberándose como una serpiente que muda su piel. Se enderezó lentamente y se secó la boca con el dorso de la mano. ¡Qué problemático!, siseó. La molestia se desbordó a través de su habitual fascinación. Sus ojos dorados se dirigieron al cuerpo inconsciente del cuerpo de cabello rosado. Ese fue un sello celestial, su mirada se entrecerró, mientras la ira aumentaba. Ese chico interfirió de una manera que no anticipé. Sasuke se puso tenso. Ya está curado. Orochimaru se rió suavemente, aunque sus ojos permanecían agudos e irritados. ¡Qué niño tan interesante! Todos los ojos volvieron a Sukuna. Luego de regreso a Orochimaru. Esa era la verdadera amenaza aquí. Joder, voy a patearle las pelotas cuando despierte de esto. Para saber qué ocurrió realmente, tenemos que retroceder un poco en el pasado. Retrospectiva. Sakura respiró más mientras se aferraba fuertemente a Naruto y Sasuke, retrocediendo mientras la serpiente Sannin parecía regresar de la muerte una vez más. Esto es trampa. ¿Cómo es que nada afecta a ese tipo? Naruto parecía haber perdido el control, no importaba lo que hiciera, nada afectaba al bastardo serpiente. Rasengan, Fire Jutsu, Strong Fist, intentaron todo y el resultado fue el mismo. El bastardo acaba de resucitar de la muerte. No podemos luchar contra él, está en un nivel completamente diferente al nuestro, tenemos que correr. Murmuró Sakura, con las manos apretadas con consternación. Sasuke resopló ante eso, ¿y crees que nos dejará irnos? Sus propias manos estaban apretadas, Sharingan ardiendo, tratando de encontrar alguna salida, pero no había ninguna. Era como si el Sannin estuviera leyendo sus movimientos. Jugar con ellos, no matarlos, no dejarlos escapar. Todo el equipo 7 parecía maltratado y desgastado.
Respiración dificultosa, cansado y demasiado hambriento para seguir adelante, pero demasiado disgustado por cómo Orochimaru seguía vomitando su nuevo cuerpo fuera de su boca como para considerar comer algo de verdad. La comida aún estaba mejor en sus bolsas que en el suelo, después de haber sido medio procesada dentro de sus estómagos. Sasuke suspiró. Sakura, ¿tienes ese kunai? Odiaba hacerlo, pero seguro que no encontraba una salida a esta situación además de pedirle ayuda. Sí. Sakura asintió. Por lo que pasó la última vez, sabían que llamar a su hermano idiota no siempre era la solución a sus problemas. Y desde entonces también se dio cuenta de que incluso inconscientemente dependía de él. Haciéndola intentar mejorar aún más. Sin mencionar que en este examen se suponía que serían competidores entre sí, ninguno de los dos deseaba llamarlo. Débil Sasuke apretó los dientes con odio hacia su propia debilidad. Incluso sugiere llamar a otra persona para que pelee sus propias peleas. ¡Qué exasperante! Sin embargo, fue él quien sugirió eso, porque no se trataba solo de su vida. No le importaba su vida, mientras pudiera hacerse más fuerte y matar a Itachi, realmente no le importaba. Pero tanto Naruto como Sakura también estaban aquí. No pudo causarles la muerte por su indecisión y debilidad. Naruto y Sakura casi pensaban lo mismo. Entonces, con mucha dificultad, Sakura sacó el kunai de la bolsa y lo arrojó hacia la rama cercana. «Solo sé rápido, idiota», murmuró, con las manos levantadas de nuevo, lista para aguantar hasta que llegara su hermano. Orochimaru tenía su habitual sonrisa tranquila en su rostro, su larga lengua deslizándose mientras avanzaba hacia los genins traumatizados. Tenía que decir que lo habían impresionado, que eran más fuertes que cualquier equipo genin que hubiera visto. Pero el juego del gato y el ratón tenía que llegar a su fin. Finalmente lo había decidido. Sasuke Uchiha era el mejor recipiente para él. No había razón para buscar otro Uchiha. Termina este juego, ¿de acuerdo? Estoy más que satisfecho con toda tu actuación. Dime, Sasuke-kun, ¿por qué no vienes conmigo? Esta pequeña aldea no tiene nada que darte. ¿Quieres poder? ¿Sí? Puedo darte eso, hacerte más fuerte. Incluso más fuerte que Itachi. ¿Qué dices? Su lengua de serpiente lamió sus propios labios peligrosamente, mientras sus ojos casi perforaban un agujero dentro de Sasuke. Sasuke al escuchar esto simplemente frunció el ceño. ¿Conoces a Itachi? Orochimaru se rió entre dientes. Bueno, eso también, te diré cómo conozco a tu hermano, incluso donde se encuentra actualmente. Todo lo que tienes que hacer es venir conmigo. Orochimaru sonrió. Sasuke resopló ante eso. Vete a la mierda. Dio la clásica respuesta del dedo medio de Sukuna. El cabello rosado no siempre fue la mejor influencia para los niños. La sonrisa de Orochimaru se puso rígida un poco, el signo desconocido de la mano de mostrar su dedo medio se perdió por completo en él, sin embargo, sí entendió el significado. Mis hijos hoy en día realmente no respetan a sus mayores, siseó, y luego el leve ceño fruncido en su rostro se torció en una sonrisa maníaca. Para mí, es solo un inconveniente menor para dejarte entrar, en razón. Pronunció, y de repente su largo cuello se hizo elástico, elevándose como una serpiente, llevando su cabeza directamente hacia Sasuke con una velocidad repugnante que puso a todo el equipo 7 en shock. El impacto del movimiento inesperado y la velocidad de Orochimaru fueron suficientes para que no tuvieran tiempo de responder. Y justo cuando los colmillos mortales de Orochimaru estaban cerca de Sasuke, listos para convertirlo en un Horrocrux, se detuvo. Otra figura llegó justo a tiempo y agarró la fea cabeza por el pelo. Caramba, si hubiera llegado un segundo tarde, podrías haber recibido un desagradable golpe en el cuello, Sasuke. Sus pies. Sakura, Naruto e incluso Sasuke exclamaron sorprendidos, y luego, como si toda la tensión abandonara sus cuerpos, se desplomaron en el suelo, pudiendo finalmente respirar. ¿Por qué te tomó tanto tiempo, idiota? Nos estaban destrozando aquí. Sakura intervino, fingiendo enojo y mucho alivio en su tono. Sí, mira ese bastardo, hace algunas cosas raras. Naruto no podría estar más de acuerdo. Sasuke fue el único que no se desplomó como los otros dos, todavía sorprendido por lo cerca que estuvo de que le clavaran esos largos colmillos. Sukuna ignoró a los dos genins quejosos. Él se ocupará de ellos más tarde. Primero revisó el cuello de Sasuke, al ver que estaba limpio suspiró. Llegó a tiempo. Bien. El pobre Orochimaru todavía estaba luchando por liberarse del control de Sukuna, sin embargo, la reversión de la hendidura tenía un poder adictivo extremo.
Sukuna miró la cabeza de Orochimaru que luchaba en sus manos, luego volvió a mirar donde el kunai que Sakura había lanzado antes. Las dos chicas todavía estaban allí, desorientadas por haber sido teletransportadas por primera vez. Karin estaba acostumbrada a Kamui, pero Iraisin era otra bestia. Miró la imagen de alivio del equipo 7, y luego volvió al luchador Orochimaru. 5 minutos deberían ser suficientes, pueden durar tanto tiempo. Gritó. Chicas. Ocúpate de este tipo por un tiempo, ¿quieres? Dijo, confundiendo a Kiyomi y Karin cuando hizo la cosa más tonta posible, algo que hizo que todos los presentes abrieran los ojos, incluso Orochimaru. Agarró con fuerza la cara de la serpiente Sannin y abrió con fuerza sus colmillos y los clavó en su cuello, y luego siguió adelante y arrojó todo el cuerpo de Orochimaru con solo una mano, con un solo movimiento de su mano, y al segundo siguiente, el cuerpo de Orochimaru fue cortado por la mitad en el aire, luego arrojado hacia atrás en un desastre sangriento. Capítulo 185. Dominio interior abrió los ojos en un espacio oscuro y cerrado con nada más que objetos ilusorios a su alrededor. Orochimaru parpadeó, recordando lo que había sucedido para que él estuviera aquí y dónde estaba exactamente. Eso fue extraño, qué niño tan extraño. Recordó lo que sucedió exactamente y dijo con confusión y enojo dentro de él. Bueno, no esperaba que encontrarás tu camino por aquí tan rápido. Una voz atrajo su atención desde su ensoñación. Cuando se dio la vuelta, encontró a un niño, el mismo responsable de que él estuviera aquí, sentado encima de una estructura ilusoria que solo podía imaginar que era un santuario. Era difícil saberlo ya que estaba extremadamente oscuro. Todo estaba cubierto de un tono oscuro o no era tan transparente como no podía ser. Era como estar cubierto de niebla por todas partes. ¿Sabes lo que has hecho, niño insolente? Siseó Orochimaru. Debido a este chico, el fragmento de su alma había entrado en el recipiente equivocado. Sí, sus sellos malditos contienen una parte del alma de Snake Sannin. Sin embargo, no todos los sellos malditos lo tienen, la mayoría de las personas están en posesión de un espíritu maldito de la tierra, que no tenía su alma. El sello que albergaba su alma era el sello maldito del cielo. Solo 2 personas lo tenían, su anterior discípulo, Anko Mitarashi, y el otro estaba destinado a Sasuke Uchiha, su recipiente perfecto, pero ahora este chico se lo robó. No hace falta decir que Orochimaru estaba furioso. Tenía todos los motivos para estar enojado. Pero, ¿le importó al chico responsable de toda esta situación? ¡No! De nada. Sukuna solo se rió entre dientes al ver el rostro lívido del serpiente Sannin. De hecho, lo sé exactamente lo que he hecho. Tienes la intención de ocupar el cuerpo de Sasuke Uchiha, ¿no? Déjame adivinar, viste de lo que Itachi era capaz y pensaste que el poder podría ser tuyo. Todo lo que tienes que hacer es apoderarte del cuerpo de un Uchiha. Orochimaru se puso rígido, porque así fue exactamente como sucedió. Hace mucho tiempo se unió a la organización Akatsuki y más tarde, cuando Itachi se unió, Orochimaru sintió curiosidad por él después de enterarse de que Itachi tenía el legendario Mangekyo. El mismo tipo de ojos que convirtieron a Madara Uchiha en el rival de Hashirama Senju en su época. Aunque el hombre perdió, se sabía, pero aún así, para poder luchar como un igual contra Hashirama Senju, ¿qué tipo de poder tendrían esos ojos? Para un científico como Orochimaru, el atractivo de aprender, de descubrir, de obtener el poder por sí mismo era demasiado grande. Entonces atacó a Itachi, especialmente pensó que podía hacerlo ya que Itachi era solo un niño en ese entonces, y además con una sola mano. Sin embargo, con una sola mirada de Uchiha, quedó petrificado. Perdió de manera totalmente vergonzosa. Sabía que no podía obtener esos ojos de Itachi, por lo que dejó a Akatsuki más tarde, con la intención de obtener esos ojos de otros Uchiha. Todavía quedaban muchos para encontrar un barco adecuado para que él se hiciera cargo. ¿Cómo sabes eso? Los ojos de serpiente de Orochimaru se inclinaron aún más y su voz salió como un silbido. ¿Cómo lo sé? Lo preguntas, jejeje. Es importante para ti. Lo que deberías preguntarte es dónde diablos estamos. Estoy seguro de que tienes curiosidad, ¿sí? Orochimaru le dio al chico una larga y dura mirada antes de volver a recorrer el área con sus ojos. Lo que lo recibió fue el mismo mundo oscuro e ilusorio de antes. De hecho, el niño tenía razón, no tenía idea de dónde estaba, pero si tuviera que hacer una suposición fundamentada, lo más probable es que se tratara del paisaje mental del niño. El único problema era que estaba demasiado oscuro y vacío. Y ningún shinobi común y corriente, y mucho menos un genin, debería tener acceso a su propio paisaje mental como lo tuvo este chico.
Bienvenido, este es mi dominio interior. Uno que todavía me cuesta proyectar hacia afuera, para mi total frustración. Sukuna suspiró al final, pero inmediatamente cambió su tono a alegre nuevamente. Sin embargo, eres la segunda persona a mi lado que lo ve. Al primero le cortaron la mano ese día. Y ni siquiera la usé en ese entonces, adivina qué, serás el primero en ver lo que esta cosa puede hacer, emocionado. Los ojos de Sukuna sonrieron con un brillo maníaco. Orochimaru no lo entendió, ¿qué dominio? Entendió el significado literal de la palabra, pero tenía la sensación de que el chico quería decir algo más. Más que eso, le cortó la mano a la persona que vio este lugar ante él. La imagen de Itachi apareció en su mente. Orochimaru sabía que era bastante inmaduro considerar que este chico era responsable de la lesión que enfrentó Itachi. De hecho, él mismo había luchado contra el Uchiha cuando era solo un niño y sabía lo fuerte que era Itachi. Pero un pensamiento detrás de su mente, tal vez instintos, le dijo que estaban conectados. De lo contrario, ¿por qué el chico mencionaría este incidente? ¿O simplemente estaba pensando demasiado? Al final, Orochimaru dejó pasar el asunto. A él no le importaba. Desde que estaba aquí, deseaba darle una lección a este mocoso por su insolencia en aquel entonces. Para este mocoso, ahora tenía que desgarrar su propia alma una vez más para hacer de Sasuke su recipiente. Se merecía un castigo para este insolente. Sukuna parecía saber lo que estaba pensando Orochimaru. Podría ser solo un fragmento de alma, pero él también era Orochimaru. No fue tan difícil descubrir qué estaba pasando dentro de esa cabeza suya. Parece que no entiendes tu posición, Orochimaru. Déjame ayudarte a ver en qué tipo de condición te encuentras actualmente. Dijo casualmente y movió su dedo al azar en el aire. Ni siquiera directamente a él. Pero al segundo siguiente, un corte profundo se abrió en el estómago de Orochimaru y el hombre fue arrojado hacia atrás como un muñeco de trapo. Sus ojos se abrieron cuando aterrizó de espaldas, con sangre saliendo de su estómago. Se quedó sin aliento ante el repentino ataque. Ni siquiera lo vio venir. Sukuna simplemente se rió entre dientes ante el rostro de asombro del serpiente Sannin. No siempre podemos verlo hacer una cara como esa. Sin embargo, no iba a explicarle el efecto seguro de su dominio. Preferiría no hacerlo. Vio la figura creciente de Orochimaru y entrecerró los ojos. Ese ataque fue como su desmantelar normal, suficiente para abrir a cualquier shinobi con defensas normales. Orochimaru, sin embargo, solo fue cortado y se estaba recuperando. Él es un alma, está bien, murmuró Sukuna con disgusto. El poder de su ataque tuvo poco que ver con esto. Incluso si usara clave, que por cierto aún tenía que configurar dentro de su dominio con votos vinculantes, lo más probable es que no lastimaría al Sannin. Chasqueó la lengua cuando Orochimaru volvió a levantarse, comprobando confundido su propia herida curada. TCH, parece que solo tengo que descubrir el contorno del alma y cómo atacarla mientras estoy atrapado aquí con este tipo. Sukuna simplemente refunfuñó para sí mismo. Él sabía cómo hacerlo, los recuerdos de Sukuna así lo aseguraban, sin embargo, saber y ser lo suficientemente capaz para hacerlo había mucha distancia entre ellos. Anteriormente le faltaba un sujeto de prueba, especialmente un alma, para probárselo. Ahora tenía una rata de laboratorio. Bien, entonces, veamos si realmente puedo terminar esto en 5 minutos como les prometí a las chicas. Él sonrió. Capítulo 186. Un equipo de diferentes Uzumaki y Uchiha. Mientras estaba dentro del paisaje mental de Sukuna, la batalla de las almas comenzaba. Afuera, la situación se estaba calentando. La mirada de Orochimaru se detuvo en el cuerpo inconsciente por solo un momento antes de deslizarse hacia los 5 genin que se encontraban entre él y su presa. 2 presas, ya que todavía tenía que marcar a Sasuke y al mismo tiempo matar a ese insolente mocoso peligrosa. No, matarlo también matará el fragmento de alma. Orochimaru gruñó para sí mismo. Tenía que llevarse al niño con él para extraerle el fragmento de su alma antes de matarlo. El aire cambió. Esta vez la presión era real. Sasuke, Naruto, Sakura, Karin y Kiyomi tragaron saliva ante la presión extremadamente peligrosa que emitía Snake Sannin. ¿Algún cambio se despertará ahora? Sasuke preguntó. Yo, no lo sé. Su pulso es normal, simplemente no responde. Dijo Sakura, usando años de conocimiento que acumuló en el hospital. Estaba realmente preocupada por el idiota cuando cayó inconsciente. Porque su hermano no cae inconsciente. Eso es lo último que hace durante una pelea. Eso asustó muchísimo a Sakura, hasta que ella, con toda su velocidad, lo revisó rápidamente.
Además de que él no respondió, estaba completamente bien. Algunos incluso podrían confundirlo con un sueño profundo. ¿Y ahora qué? Kiyomi frunció los labios. Se había vuelto mucho más fuerte durante su entrenamiento con Sukuna, pero no lo suficiente como para enfrentarse a un Sannin. Entonces solo hay una manera, murmuró mientras su Sharingan comenzaba a girar. El Mangekyō era su única salida a esta peligrosa situación si Sukuna no se levanta. Karin estaba igualmente preocupada por Sukuna. Sin embargo, incluso ella sabía que el verdadero peligro en ese momento era Orochimaru. Sukuna dijo algo sobre manejar al Sannin durante aproximadamente 5 minutos, ¿no? Karin no tuvo otra opción que creer que estará bien. Simplemente retenga al Sannin durante 5 minutos. ¿Pueden hacer eso? Bien. ¿Cómo están ustedes tres? ¿Pueden ayudar? Preguntó Kiyomi, con los ojos todavía fijos en Orochimaru, pero sabían que la pregunta estaba dirigida al equipo 7. Estamos bien, todavía podemos luchar. Sin embargo, ya hemos gastado gran parte de nuestro chakra. Así que ustedes tienen que tomar la línea del frente por un tiempo. Respondió Sakura mientras sacaba una pastilla para reponer chakra de su bolsillo lateral. Masticó uno inmediatamente mientras le lanzaba otro a Sasuke, quien hizo lo mismo. En cuanto a Naruto, bueno, él es Naruto. Naruto, ¿crees que puedes distraerte? Preguntó Karin. Ah, ¿puedo distraerme? Es un insulto a mis habilidades. Jutsu de clones de múltiples sombras. Sopló una enorme nube de humo se elevó y cubrió toda la zona del bosque. Cuando se disipó, cientos de Narutos estaban alineados en el área. Bien. Karin asintió. Y fue entonces cuando el hombre que venía hacia ellos finalmente habló. Esto otra vez, dijo suavemente, la intención asesina finalmente se filtró a través de su sonrisa. Por mí está bien, ¿quién quiere ir primero? Todos los Naruto parecieron tragar, secándose el sudor de sus cejas. No necesitamos turnos, respondió, forzando la valentía en su voz. Te estamos golpeando todos a la vez. Bien, respondió Orochimaru. Eso hará que esto sea más rápido. Kiyomi fue la primera en moverse. Su Sharingan cobró vida, tres Tomoe se fijaron en Orochimaru mientras ella daba un paso adelante. Sabía que reprimirse no era una opción, no contra un oponente como este. Sin embargo, incluso para que un arma poderosa como Mangekyō funcionara, tenía que encontrar una apertura. Usarlo antes de eso solo revelaría su tarjeta oculta. En un instante, las espadas de Kiba salieron y brillaron en sus manos. Karin lo siguió al instante. Esta era la primera vez que veía a la chica usando espadas, lo que la tomó un poco por sorpresa, pero ahora no era el momento. Tenía que contener a Orochimaru el mayor tiempo posible. Junto a ellos había toneladas de clones de Naruto, a los que ya se les había ordenado crear distracciones y usar tácticas de atropello y fuga. Los clones de sombras surgieron primero alrededor de Orochimaru, en un amplio arco, oscureciendo su visión. Sin embargo, al segundo siguiente, todos desaparecieron cuando Snake Sannin se sacó una espada Kusunagi de su boca y los cortó a todos de un solo golpe. Pero, de nuevo, fueron distracciones. El verdadero ataque se produjo cuando los clones se convirtieron en humo. Cadenas de chakra rojas surgieron de la espalda de Karin, atravesando el bosque como serpientes vivientes, apretando a Orochimaru. «¡Átalo!», gritó Karin. Las cadenas envolvieron las extremidades de Orochimaru, anclándolo a árboles destrozados. Por un breve instante, funcionó. Orochimaru se rió. El serpiente Sannin parecía esperar esto. Tal vez lo supo por Kushina. Torció su cuerpo como una serpiente, con una agilidad y flexibilidad casi espeluznantes, escapándose de todas las cadenas entrantes. Su cuello se estiró de forma poco natural y sus mandíbulas se dirigieron hacia Karin. Sin embargo, un movimiento borroso lo interceptó cuando Sasuke lanzó una andanada de kunai, cada uno redirigido en el aire por los precisos lanzamientos de Sakura, obligando a Orochimaru a retroceder. Esa apertura fue suficiente. Kiyomi ya estaba allí. Vertió su Ze en las espadas y se iluminaron con chakra relámpago. ¿Eh? Karin parpadeó, desconcertada al saber recién ahora que la chica podía usar la liberación de rayos. Sasuke estaba igualmente sorprendido. Le tomó meses dominar completamente la liberación de rayos bajo Kakashi, y aquí estaba ella usándolo como si no fuera nada. Esperar. ¿Puede usar ninjutsu? Los ojos de Sasuke se abrieron como platos. Kiyomi prácticamente desapareció de la vista y reapareció debajo de Orochimaru, con las espadas cruzándose en un golpe de tijera infundido con energía maldita. Los relámpagos crepitaron a lo largo del acero mientras ella subía, desgarrando su torso.
El cuerpo se abrió. Y luego se derritió. Sustitución, Shiseo Sakura. Ella no estaba ahí fuera. Ella estaba cuidando a su hermano. Al instante siguiente, llegó un ataque como una tormenta. Las serpientes surgieron del suelo, obligando a Naruto y Sasuke a retroceder mientras muchos de sus clones fueron destruidos. Sakura rompió uno a un lado con un puñetazo mejorado con chakra, astillándolo en pasta cuando se acercó demasiado a Sukuna. Karin hizo una mueca, las cadenas se retrajeron y golpearon de nuevo, adaptándose sobre la marcha. «Es resbaladizo», murmuró. «Demasiado resbaladizo». «Entonces deja de mirar su cuerpo», dijo Kiyomi bruscamente. «Cuida su chakra». La chica no entendía por qué la pelirroja se molestaba siquiera en usar sus ojos. Era su trabajo. Podía sentir al enemigo con su capacidad de detección innata. Ella refunfuñó internamente y luego su Sharingan brilló más. Tan pronto como la serpiente Sannin apareció, se detuvo cuando sus miradas se encontraron. Ella capturó magistralmente al Sannin en Genjutsu por una fracción de segundo. La reciente sustracción de su alma había dejado a Orochimaru aún más propenso a ataques basados en Genjutsu. Sin embargo, aún así, él era Orochimaru. Y Kiyomi no usó su Mangekyo para ese Genjutsu, por lo que Orochimaru se recuperó bastante rápido. Pero eso fue suficiente para Kiyomi. Ella ya había sacado un montón de shuriken de su bolsa y se los arrojó hacia Orochimaru. Para Orochimaru fue un juego de niños esquivar los ataques. Simplemente giró su cuerpo de izquierda a derecha y todos los shuriken no lo alcanzaron. Sin embargo, ni por un segundo pensó que ese ataque tenía alguna intención de lastimarlo. Los shinobi no usan shuriken para herir a los enemigos. Los kunai son mejores para ese trabajo. Los shuriken son más para distraerse. Y efectivamente, tenía razón. Al segundo siguiente, encontró su cuerpo completamente atado con alambre ninja. Los ojos de Orochimaru se abrieron como platos. Esperaba otro ataque, pero no este. No vi ningún cable, ¿cómo? Sus ojos miraron a Kiyomi, que tenía una sonrisa en su rostro. Era su técnica. Superpuso el shuriken con su energía maldita y luego conectó su técnica con el Z persistente que tenía a mano, construyendo un cable ninja siguiendo el hilo C. Mi técnica es ineficiente, así que tengo que aprender a pelear sin ella o haciendo objetos más pequeños y menos densos. Los cables ninja prácticamente no le quitaron nada de sus reservas C. Todo el cable que creó no tenía ni siquiera una décima parte de la masa total de una bala que solía fabricar. Recordó lo que Sukuna le dijo una vez. Recuerda, si tu técnica es ineficiente, entonces úsala eficientemente. Si fabricar balas te desgasta, no las fabriques. Haz agujas y aprende a usarlas correctamente. Construye un puñado de petróleo cerca del enemigo y luego enciéndelo. Piensa y habrá muchas maneras en que podrás utilizar tu técnica. Ella no lo entendió entonces. Sin embargo, cuanto más aplicaba su cerebro al asunto, más se daba cuenta de que efectivamente había maneras de volverse fuerte incluso con esta técnica terriblemente ineficiente. Ahora, gritó Kiyomi, y al segundo siguiente Karin ya estaba, por primera vez, la sonrisa de Orochimaru se amplió con genuino interés. Ya había decidido tomar a Sasuke Uchiha como su recipiente. Sin embargo, esta chica Uchiha, con los mismos tres ojos Tomoe que él, no era tan mala. Qué pena, no deseo volver a ser mujer, los ciclos menstruales son un dolor, pero aún así, ya son 3 Tomoe, murmuró. ¡Qué delicia! Pensar que la próxima generación de Konoha se mostraba tan prometedora, se alegraba. Orochimaru tuvo que usar su versión de la técnica de sustitución del cuerpo para escapar del control de Kiyomi con cables ninja sobre él antes de que las cadenas de chakra de Karin eliminaran su chakra. Sin embargo, justo cuando hizo eso, el mundo una vez más lo envolvió. Para Orochimaru, el bosque se convirtió en un laberinto de espejos. Docenas de Kiyomis estaban a su alrededor, todos observando, todos esperando. El genjutsu presionó, sutil pero preciso, y esta vez mucho más fuerte ya que Kiyomi aprendió de su error anterior y usó un poco de su poder Mangekyo en este genjutsu. Ese retraso lo fue todo. Las cadenas de Karin surgieron una vez más, esta vez aferrándose directamente al chakra de Orochimaru. Ella apretó los dientes, la sangre goteaba de la comisura de su boca mientras forzaba el control. Ahora. Rugió Naruto, formando un Rasengan a pesar de los brazos temblorosos. Sasuke se movía con él, Chidori gritando en su palma. Golpearon juntos. El impacto destrozó árboles a varios metros de distancia. El humo se elevó. Durante un segundo, nadie se movió. Por favor, no te levantes más. Por favor, no te levantes más. Por favor, no te levantes más.
Naruto pareció cruzar los dedos y rezarle al sabio por un futuro mejor. El sabio no pareció escuchar a los idiotas, al parecer, porque al momento siguiente una mano pálida emergió del cráter, seguida por el rostro ileso de Orochimaru, con la piel agrietada pero los ojos brillantes. Ese genjutsu, dijo con calma, mirando a Kiyomi. Quizás la intrusión anterior de ese chico no fue tan mala después de todo. Esta vez, vio a Kiyomi como un depredador mirando a su presa, con una larga lengua lamiendo sus labios. Su intención asesina surgió como un maremoto, golpeando a Naruto y Sakura, obligándolos a arrodillarse. Sasuke se tambaleó, con los dientes apretados. Kiyomi se mantuvo firme. Karin también. Uzumaki, dijo Orochimaru lentamente, mirando a Karin. Nunca supe que Konoha tenía más chicas Uzumaki. ¿Dónde te escondía ese viejo? Se abalanzó y decidió cuidar de Karin primero. Karin no retrocedió. En cambio, se dividió en clones a mitad de la carga, con cadenas entrecruzadas en una red destinada a restringir el movimiento en lugar de capturar. Kiyomi se deslizó a través de los huecos, las espadas brillando, la energía maldita reforzando cada paso, cada golpe. El acero resonó contra la carne y las escamas. Orochimaru respondió brutalmente, agitando la cola, obligando a Kiyomi a retroceder. Entonces surgieron serpientes que mordieron para morderla. Se deslizó por el suelo para esquivar, con las botas cavando trincheras, y luego giró la muñeca. Fue entonces cuando Construcción estalló una vez más en las manos de Kiyomi. Juntó ambos extremos de las empuñaduras de su espada y luego, mientras los separaba lentamente, se manifestó una larga cadena que conectaba ambas empuñaduras. Suspiró, ven aquí bastardo. Ella rugió y entró corriendo. Giró su cuerpo y usó el impulso para hacer girar sus espadas unidas, aprovechándolo al máximo mientras lanzaba sus espadas revestidas de relámpagos a Orochimaru. Orochimaru apenas desvió las hojas giratorias unidas por una cadena con su propia espada, casi electrocutándose. El cambio momentáneo en el equilibrio permitió que las cadenas de Karin volvieran a envolver su torso, quemando donde se tocaban. TCH, chasqueó la lengua. Chicas molestas. Mientras los demás observaban la pelea, quedaron desconcertados por lo fuertes que eran ambas chicas. Este tipo definitivamente los entrenó. Tanto Sakura como Sasuke miraron a Sukuna y pensaron lo mismo. Hola Sakura, cualquier cambio es que tu hermano se despierte hoy. Preguntó Naruto desde más lejos. Sakura maldijo internamente, ¿cómo se supone que debo saber eso? Capítulo 187. Sobrevivir a un Sannin. La pelea continuó. Enfrentarse a Orochimaru sería un desafío para cualquier cosa, y mucho menos para los genin nuevos, incluso si fueran entrenados personalmente por Sukuna. Sakura y Sasuke quedaron efectivamente fuera de la batalla debido a lesiones colectivas y a la falta de chakra. La única persona que seguía fuerte era Naruto. Por extraño que parezca, el chico todavía no había salido del chakra de 9 colas incluso después de haber sido empujado por el enemigo hasta ese punto. Quizás se debió a lo mucho que ya había soportado al enfrentarse a Sukuna. La única razón por la que todavía estaban vivos era porque Orochimaru se estaba conteniendo. No le importaba matar a esos genin con los que no tenía nada que ver. Sin embargo, se abstuvo de matar porque podría causar problemas en sus planes futuros. Bajo ninguna circunstancia podría permitir que se cancelaran los exámenes Chunin. Algo así podría suceder si muchos de los genin prometedores de Konoha murieran. Sin mencionar que estaba lidiando con un Jinchuriki si su información no estaba equivocada, y lo último que quería era que Naruto saliera del chakra de Kurubi. Eso alertaría a todo el pueblo en segundos. Reflexionó mientras esquivaba una espada cubierta de rayos de Kiyomi, pero justo en ese momento el arma encadenada, que estaba seguro no estaba encadenada cuando ella la sacó por primera vez, cambió su movimiento a mitad de camino, golpeándolo en la espalda, solo para que Orochimaru saliera en una nube de humo. Orochimaru apareció un poco más lejos, lamiéndose la lengua con movimientos febriles. Para usar el electromagnetismo para cambiar la dirección del giro a mitad de camino, eres más capaz de lo que pensaba. No sabes ni la mitad de esto. Kiyomi sonrió, sus ojos girando a una velocidad hipnótica. Orochimaru rápidamente tuvo que evitar el contacto visual. Por extraño que parezca, era demasiado propenso a usar genjutsu contra esta chica Uchiha. Cada vez que decidía terminar el partido, se encontraba bajo su genjutsu. Su experiencia en genjutsu era bastante evidente. Aún así, eso no explicaba por qué no pudo resistirse en absoluto. ¿Romper su alma realmente lo hacía tan indefenso contra el genjutsu? ¿O había algo que ella estaba escondiendo?
Justo cuando Orochimaru desvió la mirada, vio dos de los clones de Naruto, llamémoslos clonutos, caer desde arriba de él, Rasengan en la mano, perforando el suelo, pero resultó que era un clon de barro. Justo cuando Clonutos pareció darse cuenta de eso, un montón de serpientes surgieron del suelo, reventándolos, disminuyendo las cantidades cada vez menores de Clonutos, hasta que hizo más, claro. Lo cual el rubio ciertamente estaba planeando hacer. Sin embargo, estaba claro que incluso si formara un ejército con sus Clonutos, no harían una mierda. Esta no era Mizuki. Mierda, casi lo atrapé esa vez. Naruto maldijo, mirando desde más lejos. Esta era la razón por la que no estaba cargando contra sí mismo. Casi todos sus clones fueron destrozados en el momento en que atacaron. Este tipo está demasiado fuera de nuestra liga. Sasuke también lo sabía. Sakura, lo sé, lo sé. Sakura frunció el ceño. Estaba haciendo todo lo posible para despertar a Sukuna, pero no era como si tuviera alguna medicina mágica para hacerlo. De regreso a la pelea, finalmente Orochimaru se estaba molestando lo suficiente como para no preocuparse por la vida de los Genin. Mostró sus manos, haciendo señales con las manos con una velocidad más allá de lo que los ojos normales podían captar, y al segundo siguiente la misma tierra pareció cobrar vida. Se sacudió y luego se erigieron múltiples púas del suelo hacia los niños. Kiyomi y Karin reaccionaron a tiempo y retrocedieron. Sin embargo, el destino de los Clonutos no fue tan afortunado. Con un solo movimiento, Orochimaru eliminó a todo el ejército clon e hizo que las dos chicas que lo molestaban retrocedieran. Tal vez deberíamos reconsiderar hacerle enojar más. Sakura murmuró para sí misma detrás de ellos. Orochimaru, por otro lado, no planeaba detenerse. Ya había terminado de jugar con estos niños. Formó más señales con las manos y la siguiente técnica que utilizó fue aún más mortal. Arrojó múltiples balas de barro por la boca, dirigidas directamente a Karin y Kiyomi. Demasiado rápido, los ojos de las chicas se abrieron como platos. En el último momento, Kiyomi, que no tenía otra opción, activó su Mangekyo. En un instante, la velocidad de los proyectiles entrantes se redujo a la mitad. Pero el problema seguía en pie. Había demasiadas balas y eran demasiado rápidas. Kiyomi no tenía nada que los detuviera y esquivarlos era casi imposible. La mayor velocidad deductiva otorgada por su Mangekyo condujo a un solo resultado. Tuvo que bloquearlos. Su ojo izquierdo parecía girar por sí solo. No se requirió activación. Sus instintos hicieron todo. Su energía maldita se disparó, derramándose en sus ojos mientras su Mangekyo ayudaba a canalizarla, y al segundo siguiente sucedió algo bastante increíble. Un punto negro se manifestó frente a ambas chicas, y al segundo siguiente se agrandó, convirtiéndose en un agujero negro, absorbiendo cualquier cosa. Karin, la más cercana a ella, estaba estupefacta. Otros también estaban confundidos por lo que había sucedido antes de que todas las balas de barro fueran atraídas por el agujero negro. Al segundo siguiente, Kiyomi sintió un dolor punzante en los ojos, rápidamente se cubrió la cara para ocultar la lágrima de sangre persistente que tenía. ¿Qué? Karin permaneció allí, atónita. Sakura, Sasuke y Naruto estaban demasiado lejos para ver lo que realmente sucedió, sin mencionar que todo sucedió demasiado rápido para que pudieran captar algo, aunque Sasuke pareció notar la anomalía. Sin embargo, si había una persona que estaba más interesada en lo que acababa de suceder, entonces tenía que ser Orochimaru. Sus ojos brillaron. Él notó perfectamente lo que sucedió. Sin embargo, no vio el Mangekyo de Kiyomi. Parece que estás escondiendo algo ahí, pequeña. No es así. Su larga lengua parecía extra larga cuando se lamió los labios esta vez. Karin apretó los labios con fuerza. No tenía idea de qué era eso, pero sin duda Kiyomi lo hizo. La chica está reprimiendo su verdadera fuerza. Karin solía creer que ambos tenían la misma fuerza. ¿Soy el más débil del equipo? El pensamiento de repente entró en la mente de Karin y se quedó atrapado allí. No, no es posible. Soy bastante fuerte. De ninguna manera voy a quedar segundo después de esa perra. Ella sacudió la cabeza con fuerza. Kiyomi no pudo ver todo eso. Parecía tener un terrible dolor de cabeza. Su energía maldita pareció caer un 20% desde ese único agujero negro. Claramente no estaba muy acostumbrada a esta técnica. De hecho, esta era solo la tercera vez que lo usaba. Primero cuando se lo mostró a Sukuna, segundo para probarlo en secreto después de que Sukuna le prohibiera usar el Mangekyo por completo hasta que fuera extremadamente necesario, y ahora. Y ahora podría tener alguna idea de por qué dijo eso. Sus ojos se sentían como si estuvieran en llamas.
Sentía como si todo su sistema nervioso estuviera ardiendo en el momento en que usó el poder de Mangekyo. Orochimaru reflexionó ante la reacción que mostró. Tal vez necesito presionarte un poco más. Él sonrió. Luego abrió mucho la boca y de ella salieron miles de serpientes, corriendo hacia el ejército de Clonutos y hacia Kiyomi y Karin. Los ojos de todos se abrieron como platos. Ese fue un ataque peligroso. Un jutsu de rango A en toda el área. Mierda, Sasuke, un poco de ayuda. Kiyomi maldijo y gritó internamente, retrocediendo rápidamente con Karin. Sasuke observó el ejército entrante de serpientes y apretó los dientes, con las manos ya formando señales para un poderoso jutsu de liberación de fuego, vertiendo todo su chakra en el ataque. Pero incluso eso podría no ser suficiente. Estilo fuego, jutsu bola de fuego. Una enorme bola de fuego, agrandada tanto como Sasuke pudo, hasta el punto que casi cae de rodillas, agotando todo el chakra que recuperó con ese único disparo. Se lanzó hacia las serpientes, quemándolas hasta convertirlas en cenizas. Luego incluso avanzó más hacia la fuente de las serpientes, aunque fue un juego de niños para Snake-san esquivarlo. Un brillo apareció en su rostro al ver los poderes de su futura nave. Impresionante, eso fue suficiente. Naruto aplaudió. Una vez tonto, siempre tonto. ¿Qué dijiste? Céntrate, ustedes dos. Les dije que dejaran de lado las peleas durante las peleas. Él empezó. Ambos decidieron echarse la culpa el uno al otro, pero, los ojos de todos se dirigieron a la persona que habló. Y fue entonces cuando una terrible aura asesina se levantó cerca de ellos, poniéndolos rígidos a los tres mientras atraía la atención tanto de las chicas que peleaban como de Orochimaru. ¿Lo logré en 5 minutos? Capítulo 188. Un monstruo despierta. La oscuridad se extendía interminablemente dentro del dominio interior de Sukuna, un vacío silencioso donde solo existían dos presencias. El alma de Orochimaru permaneció entera a pesar de la violencia infligida sobre ella, pálida y divertida incluso cuando los puños de Sukuna lo atravesaron una y otra vez. Ha pasado algún tiempo desde que estuvo golpeando el fragmento de alma de Orochimaru dentro de su dominio del alma. Sin embargo, nada pareció funcionar. Se sentía como si estuviera muy cerca de golpear el alma misma. Sin embargo, todavía le faltaba algo. Estaba muy cerca, solo faltaba algo esencial. Cada golpe tenía una intención aterradora, desmantelando la técnica y el cuerpo por igual, pero aquí no significaba nada. No hasta que pudiera conectar directamente su ataque con el alma de Orochimaru. Eres un terco, ¿no? No va a funcionar. Dijo Orochimaru con calma, cruzando las manos mientras otro golpe atravesaba su pecho sin efecto. No conozco este dominio tuyo. Sin embargo, por lo que sé, este es tu paisaje mental, y aquí no puedes tocarme. No soy tú real, solo soy un fragmento de alma. Orochimaru, después de un tiempo, entendió su situación actual con su intelecto. Fue bastante fácil para él descubrirlo. El estado en el que se encontraban era peculiar, al menos. Ninguno parecía poder tocar al otro, ninguno podía dañar al otro. Tenían que coexistir. Al menos hasta que su sello maldito del cielo comenzó a corromper la mente del niño y tuvo la oportunidad de tomar el control, o incluso mejor, su cuerpo físico extrajo este pequeño fragmento de alma de aquí. Sukuna volvió a golpearlo. Ni siquiera estaba escuchando al Snake-Sanin. De nuevo. Y otra vez. Atacó implacablemente. Él no respondió. Ni siquiera parecía molesto. Simplemente siguió atacando, desmantelando, desgarrando, observando. Cambiando la frecuencia de su energía maldita, tratando de descubrir si podría engañarla creando algún tipo de voto vinculante. Cada golpe fallido no fue frustración, fue estudio. La sonrisa de Orochimaru se atenuó. No escuchas bien, ¿verdad? Sukuna inclinó la cabeza y entrecerró ligeramente los ojos. ¿No puedes detener eso? ¿No ves que estoy tratando de concentrarme aquí? El labio de Orochimaru se torció ante esto. Aquí estaba él, tratando de explicarle al chico por qué no podía atacarlo, y estaba actuando así. La juventud de hoy en día era realmente grosera. Sukuna suspiró, retrocediendo un poco antes de estirar su cuerpo. No era su cuerpo real, así que no estaba cansado ni nada. Sin embargo, esto le ayudó a concentrarse. Quizás me estoy equivocando en algo. Basarse en los recuerdos de Ryomen no siempre es confiable. El bastardo era un maldito genio cuando se trata de Jujutsu. Lo que vio en sus recuerdos fue su comprensión. El problema era que la comprensión de un genio a veces no es tan fácil de descifrar. Así que vayamos con la perspectiva de un idiota. ¿Cómo diablos lo hizo Yuji?
Sukuna murmuró para sí mismo y recordó el anime. Y luego parpadeó. La forma de su alma, no de otras. Recordó claramente que Maito describió que Yuji podía dañar su alma porque conocía la forma de su propia alma. Luego, como una bombilla encendiéndose dentro de su alma, volvió a golpear. Esta vez algo se rompió. Orochimaru se quedó helado. Una fisura se extendió por su alma, delgada como una fina fractura en un cristal. El dolor real, cruzó por su rostro por primera vez. ¿Qué hiciste? Orochimaru se quedó boquiabierto. Sukuna sonrió lentamente, la comprensión floreció como el fuego. Simplemente entendí que no entiendo nada. Orochimaru parecía desconcertado. ¿Qué se supone que significa eso? Dio un paso adelante, con los puños ahora cargados de certeza. Muy bien, entonces, terminemos con esto ya. Tengo la sensación de que seguir con esto y que yo regrese sería aún más peligroso que quedarme aquí con este Sannin. Hizo una mueca, pensando en las quejas que los que estaban allí iban a lanzarle por hacer este truco. Así que se apresuró, cada golpe se hacía más profundo, ya no atravesaba, ya no era inofensivo. Orochimaru retrocedió, fragmentos de su alma astillados bajo golpes implacables. Esto no debería ser posible, ¿cómo lo estás haciendo? Respiró Orochimaru, el asombro se mezclaba con el miedo. No mucho, solo las cosas que hago por poder. En el momento en que los ojos de Sukuna se abrieron de golpe, supo que algo andaba mal. No con Orochimaru, al menos con él había tratado, sino consigo mismo. Una oleada violenta atravesó su cuerpo antes de que pudiera siquiera sentarse. Apenas respondió a la pelea de dos hijos del destino antes de sentir que su energía se volvía completamente violenta. El sello maldito del cielo estalló, marcas negras ardieron en su piel mientras vertía chakra natural en su sistema sin restricciones. Mierda. Casi me olvido de la energía natural atraída por el sello maldito, se pateó internamente. Planeaba hacer algunos votos vinculantes para arreglar eso antes de levantarse, pero lo olvidó. Apretó los dientes y finalmente se dio cuenta del error que había cometido. Deshacerse del fragmento de alma de Orochimaru solo se encargaría de su control sobre él. Eso no significaba que pudiera usar magistralmente el sello maldito y controlar el chakra natural desde el principio. La energía natural lo inundó. Y se encontró con una energía maldita. Ahora, en lo que respecta a su mezcla, Sukuna tenía muchas hipótesis y casi ninguna idea sólida de cómo se vería exactamente. Pero, honestamente, ninguna de sus hipótesis lo preparó para esto. La reacción fue inmediata y catastrófica. A diferencia del chakra ordinario, la energía maldita no necesitaba armonizarse con la energía natural. En todo caso, se mezcló demasiado bien. Ambas eran fuerzas de la naturaleza, y por muy caóticas que fueran. Devoró, chocó y multiplicó la violencia del poder entrante. Los músculos de Sukuna se torcieron como si hubieran sido reformados desde el interior, los huesos se rompieron y se remodelaron bajo una presión insoportable. Su piel se oscureció, las venas se destacaron marcadamente cuando dos ojos adicionales se abrieron debajo de su par original, ardiendo con conciencia salvaje. Luego vinieron los brazos, otro conjunto que se abría paso desde sus costados, goteando sangre antes de solidificarse en carne. En segundos, el niño desapareció. Lo que estaba allí ahora era algo más cercano al monstruo de la era Heian del que se susurraba en las leyendas malditas. Su aura explotó hacia afuera, pesada y sofocante, espesa de sed de sangre y locura. El aire mismo pareció retroceder. ¿Qué? Sakura dejó escapar un grito indignado al ver la transformación, sus pupilas temblaron al ver a su hermano convertirse en lo que ella solo podía describir como un monstruo. Por primera vez, un miedo primario se apoderó de ella. Esto no era propio de Orochimaru. Le tenía miedo, pero ese miedo era otra cosa. Incluso con Orochimaru aquí, estaba tranquila, principalmente porque sabía que Sukuna estaba ahí para ella, para ellos. Pero ella acaba de ver a su hermano convertirse en un monstruo de 4 brazos. Sakura se tapó la boca, con el rostro pálido. Eso no es, las lágrimas se hicieron visibles en sus ojos. Karin tropezó hacia atrás con un grito ahogado, sus piernas casi fallaron. Ese Sukuna. Su voz tembló, sus ojos muy abiertos por el horror. El Sharingan de Sasuke giró instintivamente, el sudor goteaba sobre su frente mientras daba un paso atrás. Naruto también lo sintió, la presión aplastante presionando su pecho como una montaña. Mocoso. ¿Qué está pasando afuera? ¿Qué es esta energía maliciosa? Kurama dentro de Naruto rugió, su propio chakra reaccionó al chakra malicioso que emitía Sukuna.
La energía se sentía un poco como Ashirama Senju cuando extraía energía natural, pero era maliciosa, oscura y casi malvada. Kiyomi vio la transformación y su corazón sintió como si se hubiera saltado un conjunto completo de latidos. Ella era del clan Zenin. No había manera de que ella no supiera cuál era esa apariencia. Sukuna se puso de pie lentamente. Cuando habló, su voz era más profunda, estratificada, con una resonancia que no pertenecía a una sola garganta. Dejar. La palabra era plana. Sin embargo, el tono más profundo de su voz provocó escalofríos en todos. Ninguna explicación. Ninguna tranquilidad. Solo vete. Ni siquiera los miró. Su mirada estaba fija hacia adelante, fijada en Orochimaru. El propio Orochimaru quedó atónito. Ni siquiera esperaba que el niño saliera adelante, ya que la mayoría de los recipientes que no eran lo suficientemente fuertes simplemente morían antes de aceptar el poder del sello maldito. Pero aquí estaba él. El niño no solo se despertó en tan solo unos minutos, sino que atravesó el techo del primer nivel del sello maldito. Algo que otros necesitaban realizar mediante un ritual especial. ¿Quién es este chico? Karin sacudió la cabeza desesperadamente. No, espera, tenemos que ayudarlo. Él puede regresar, sé que puede. Sukuna giró la cabeza lo suficiente para que uno de sus ojos extra la mirara. La presión se disparó. Todos se congelaron. Sasuke inmediatamente se movió. Esa mirada fue una mala noticia. Tanto él como Kiyomi podían darse cuenta de eso. Inmediatamente se movieron hacia las dos chicas que se negaron a moverse para llevárselas, Sakura y Karin. Por supuesto, Naruto fue otra persona que se negó a ceder. A pesar de lo tonto que era ferozmente leal. Sin embargo, tuvo que hacerlo cuando se liberó la pura intención asesina de Sukuna. Era tanta la presión que ni siquiera podía mantenerse de pie. Sintió que el chakra del 9 colas comenzaba a filtrarse en respuesta y, de todas las cosas, lo último que quería era perder el control en ese momento. Por mucho que no quisieran ir, por mucho que el miedo y la confusión los invadieran, se movieron. Solo quedaron Sukuna y Orochimaru. ¿Qué ha hecho ese viejo en los últimos años? ¿Cómo es que cada joven que conozco hoy en día es un monstruo oculto? Orochimaru se rió entre dientes, una gota de sudor corría por su rostro ante la presión abrumadora que irradiaba la forma monstruosa de Sukuna. Sukuna simplemente sonrió. Solo tenía una cosa en mente. Quería matar. Vuélvete loco. Capítulo 189. Locura 1. En el momento en que el último de los demás desapareció de la vista, Sukuna se movió. Mientras esperaba la confirmación, lo liberaron a la intemperie. Como si la última cordura de su mente le impidiera hacer un alboroto hasta que otros salieran de allí. Hasta que estuvieron a la distancia segura. Y finalmente, cuando se fueron, fue libre de hacer lo que quisiera. Honestamente, lo único que le importaba en este momento era luchar a su antojo, luchar contra alguien fuerte y matar tanto como quisiera. Pero aún así, pudo contenerse hasta que los demás se fueron. Apenas, pero lo hizo de todos modos. Esta no fue la transformación normal que proporcionó el sello maldito en su primera etapa, esta fue la segunda etapa. Se saltó toda la etapa de marcado, lo que tenía era el estado de maldición completamente realizado que representaba al demonio interior de una persona. En el caso de Sukuna, tenía 4 brazos y 4 ojos. Cuando finalmente pudo sentir que los demás se habían ido, finalmente dejó escapar una risa maníaca. Una risa distorsionada salió de su garganta, cruda y salvaje, cubierta de voces que no pertenecían a ningún niño. 4 brazos se flexionaron mientras la energía maldita y la energía natural se agitaban violentamente a través de su cuerpo, desgarrándose entre sí y multiplicando el resultado en algo monstruoso. Su postura era incorrecta, su postura no era refinada, pero el poder detrás de ella era obsceno. Se sentía fuerte y tenía que probar qué podía hacer ahora. Casi fue como un instinto. Puede sentirlo, este poder que recorría su cuerpo era diferente, 1000 veces más violento de lo que estaba acostumbrado. No solo cambió su cuerpo, sino que cambió su forma de pensar. No parece ser el mismo en este momento. Y cuando finalmente se movió, y con eso el bosque explotó. Levantando una de sus manos, apuntó a Orochimaru con tanta malicia que Orochimaru, que estaba mirando hasta ahora, estaba en parte fascinado por el raro espécimen en el que había metido la mano y medio cauteloso por la peligrosa sensación que tenía del chico de cabello rosado que abrió la segunda etapa del sello maldito por sí mismo. Solo por instinto, Orochimaru apenas se giró hacia un lado cuando un desmantelamiento pasó junto a él con un grito. ¿Omitido?
Sukuna parpadeó, pero luego se dio cuenta de que ese no era el caso. No hay forma de que Orochimaru pueda esquivar eso sin un dojutsu. No fue su culpa, su puntería estaba equivocada. Este poder era tan crudo e inestable que incluso su puntería se vio afectada. Pero eso no le puso freno. En todo caso, estaba eufórico, porque el corte no simplemente cortó. Se borró. Más allá de Orochimaru, toda la sección del bosque desapareció en un instante, árboles, tierra, piedra, dividida limpiamente como si el mundo mismo hubiera sido eliminado. La onda de choque arrasó todo lo que había más allá. Los ojos de Orochimaru se abrieron como platos cuando miró hacia atrás. ¿Eso? ¿Qué clase de jutsu fue ese? Orochimaru estaba aturdido, recordó que antes fue cortado en pedazos antes de que pudiera ver lo que sucedió, fue tan rápido que no pudo comprender lo que sucedió. Entonces fue este chico. ¿Era estilo viento? No es posible, si fuera estilo viento entonces habría visto venir el ataque, al menos habría sentido la presión del aire. Esto no es viento. Entonces ¿cómo lo hizo el chico? ¿Un Kekai Genkai? ¡Qué grosero!, siseó Orochimaru, con los ojos aún muy abiertos ante la destrucción frente a él. Y sin embargo, Sukuna no le dejó terminar. Otro corte vino hacia él y, al igual que antes, falló. Luego otro. Un aluvión de ellos. Llenando todo el cielo del bosque si fueran visión. Luego docenas más. Lanzó más y más cortes sin importar el resultado. Eran salvajes e imprecisos, atravesando el paisaje en ángulos imposibles. Sukuna ya no apuntaba. No era necesario. El bosque se convirtió en un matadero de escombros voladores, terreno que se derrumbaba y presión de aire destrozado. Su eficiencia era abismal, su control ridículo, pero su enorme rendimiento convertía cada error en una catástrofe. Seguro que tenía las reservas para lograrlo. Por todo el bosque, los candidatos que presenciaron la destrucción estaban asustados. El nivel de destrucción causado por esos cortes era mucho mayor que el de un genin típico. Aléjate de allí, pase lo que pase allí, no tenemos nada que ver. Moriremos si queda atrapado en eso. Pensaron. De regreso a su cuna, se rió de nuevo, la sangre brotó de un labio partido que se curó instantáneamente. Corre, gruñó, sonriendo demasiado. Corre, serpiente. El cuerpo de Orochimaru estalló bajo una hilera de desmantelamiento que lo dividió en dos desde el hombro hasta la cadera, solo para que otro cuerpo saliera de los restos momentos después, pálido e intacto, mudando carne como un abrigo desechado. No hay manera de que este chico sea un genin, como se esperaba de usted, sensei, poniendo un monstruo como este en el examen como genin. Es una vergüenza hasta el extremo. Orochimaru se burló, aunque ahora el sudor corría libremente. Prácticamente estaba corriendo para salvar su vida porque en el instante en que se detuvo, quedó destrozado. Y había un límite en la cantidad de veces que podía usar esa técnica suya de reemplazo corporal, cada vez que desperdiciaba una gran parte de su chakra. La idea de huir apenas fue reprimida por la codicia por recuperar el cuerpo del niño. Justo cuando estaba a punto de dar un suspiro, cualquier suspiro, Sukuna ya estaba sobre él. 4 puños cayeron, uno tras otro, abriendo cráteres en el suelo. Orochimaru se retorció, estiró, se reemplazó una y otra vez, pero incluso él estaba empezando a luchar. Cada sustitución cuesta tiempo y, lo que es más importante, chakra. Ya había perdido gran parte de su chakra contra los genin de antes. No puede seguir con esto. De esta manera realmente podría perder. O tiene que salir de aquí o tiene que vencer a este chico. Huir ahora mismo parece una gran decepción, especialmente porque no pudo marcar a Sasuke con el sello maldito. Luego también se produjo esta anomalía. Si no fuera por su anhelo por el Sharingan del clan Uchiha, entonces habría tomado un cuerpo tan fuerte como el de este chico. Pero su anhelo por el Mangekyo después de ver lo que Itachi era capaz de hacer fue inmenso. Y luego estaba esa chica Uchiha. Orochimaru no atrapó del todo a Kiyomi Mangekyo. La niña se cubrió los ojos antes de eso, pero el Sannin serpiente era consciente de que Mangekyo Sharingan puede evolucionar hacia varios tipos de habilidades y cada habilidad de Mangekyo es única en ciertos aspectos. Tenía la sensación de que la técnica que usaba la chica Uchiha, probablemente la hermana de Sasuke e Itachi, era una habilidad de Mangekyo. Porque en toda su vida no ha visto ningún ninjutsu que pueda crear un agujero negro, al menos eso era lo que era Orochimaru. Entonces él no quería huir. Pero luego tuvo que lidiar con este monstruo. En su aturdimiento, Orochimaru ni siquiera vio a Sukuna cerrando la charla y renunciando a los ataques de largo alcance.
Una hendidura atrapó a Orochimaru en medio del reemplazo justo cuando reaccionaba. La velocidad que Sukuna mostró fue ridícula, partiéndolo por la mitad antes de que su técnica se activara por completo. Antes de que pudiera decir algo, lo cortaron en pedazos. Esta vez no fue como desmantelar. Cleave fue más preciso, incluso si requirió mucho más porque actualmente su técnica era altamente ineficiente debido a la mezcla de energía natural en su sistema. La serpiente Sannin, cortada en pedazos, parecía estar más muerta, pero eso cuando su cuerpo parece moverse y una vez más su cuerpo comenzó a usar su técnica de sustitución para crear otro cuerpo para sí mismo. Sin embargo, esta vez no permaneció completamente imperturbable. Cuanto más daño sufría su cuerpo, más chakra necesitaba para reconstruirlo. Cuando se levantó, Orochimaru respiraba con dificultad y el sudor le salía de las manos. Parecía demacrado. Parecía extremadamente agitado. Esa recuperación tomó gran parte de su chakra. Cambiar de cuerpo así no fue fácil. Si no fuera por su técnica, podría haber muerto hace mucho tiempo. Sukuna hizo una pausa. Una sonrisa apareció en su rostro, como si Orochimaru regresara a la vida le diera alegría, que su diversión aún no había terminado. Bien, maldiciémonos más el uno al otro. Jejeje. Se rió y se lanzó hacia Orochimaru una vez más, haciendo que Snake Sannin finalmente dejara de huir y lo tomara en serio. Capítulo 190. Locura 2. Correr, no dejes de correr. Gritó Kiyomi mientras prácticamente empujaba a Karin y Sakura hacia adelante, maltratándolas. Sasuke tenía el mismo papel que desempeñar con el idiota rubio de su equipo. No hace falta decir que ni Sakura, Karin ni Naruto deseaban dejar a Sukuna a solas con Orochimaru. Sin embargo, sabían que simplemente lo retendrían, sin mencionar la propia condición de Sukuna. Se sintió mal. Sakura gritó, con los ojos aún nublados al pensar en la extraña forma de su hermano. No podemos simplemente dejarlo atrás. No lo somos, pero no podemos. Auge se produjo una explosión y una hilera de árboles a su alrededor fueron cortados, volando alto en el aire y luego estrellándose justo cerca de ellos. Todos tragaron saliva. Si estuvieran un poco a un lado, los que se abrieron entre los árboles habrían sido ellos. ¿Ese es Orochimaru? Los ojos de Karin se abrieron como platos. Su ojo mental de Kagura intentó leer la ubicación de Sukuna y la firma del chakra, principalmente porque no sabía que él y Kiyomi tenían pero no pudo. La firma de Sukuna ahora era diferente, tan diferente que resultaba completamente desconocida. Era demasiado violento y lo suficientemente fuerte como para darle escalofríos. No era el familiar sentimiento oscuro pero cálido de su recién confirmado novio. No solo oscuro, sino también siniestro. Oh, te aseguro que ese no es Orochimaru, replicó Kiyomi. En todo caso, tenían que alejarse de ese chico ahora mismo. Los dioses saben qué maldición se había apoderado de su mente. Estaba volviendo a convertirse en ese monstruo otra vez. Y esa es tu razón, por la que necesitamos huir. Ahora sigue adelante. Sasuke no entendía qué era ese ataque. Su Sharingan también solo vio un atisbo de sombra antes de que todo explotara. Ese bastardo nos estaba ocultando algo. Sasuke apretó los dientes. No tenía ninguna duda de que Sukuna había retenido gran parte de su poder, sin dejarles saber nunca lo fuerte que era. Técnicamente era para no lastimarlos mientras entrenaban, pero para Sasuke, era como si el chico los estuviera menospreciando. Sabía que no era tan fuerte como él, pero maldita sea, ni siquiera saber de qué era capaz el chico, que retuviera tanto poder, era humillante. No sabía si esto se debía a Orochimaru o al propio poder de Sukuna, pero para Sasuke, el poder es poder. Mientras eso pueda hacerlo más fuerte, no le importaba. Auge. Se escuchó otro gran sonido de explosión y otra hilera de árboles salió volando. Una profunda herida quedó donde ese ataque dejó su marca. ¿Qué diablos están haciendo esos ahí afuera? Naruto se quejó. En un momento todos huyeron para salvar sus vidas. Un poco más lejos de ellos filtración. Sukuna inhaló, saturando sus pulmones con todo el aire que pudo reunir antes de exhalar lo que solo podría describirse como un infierno. El caos iluminó todo el lugar desde el momento en que comenzaron a pelear. Técnicamente no estaban peleando, era Sukuna quien lo obligaba a pelear. El objetivo principal de Orochimaru seguía siendo Sasuke. El bosque se encendió instantáneamente, las llamas devoraron todo lo que Sukuna ya había reducido a astillas. El cielo brillaba de color naranja mientras el calor distorsionaba el aire. Orochimaru saltó hacia atrás, siseando, su piel ampollando antes de desprenderse por completo. Esa técnica, no hay manera de que un genin pueda hacer ese nivel de jutsu estilo fuego.
Orochimaru sonrió cautelosamente, alejándose rápidamente del furioso infierno creado por el niño. El bosque se iluminó como un árbol de Navidad. Si le prendieron fuego, claro está. Y si eso no fuera suficiente, Orochimaru lo sintió. El incendio no fue normal. Había algo extraño en ello. Esto es absurdo, gruñó Orochimaru. ¿Para qué un genin use ese nivel de liberación de fuego? Dime, ¿ese viejo está realmente tan desesperado por ganar los exámenes de Chunin que envió a un shinobi de rango Jonin como tú a este examen? Sukuna solo se rió, sus ojos aún mantenían esa mirada maníaca en la que solo deseaba destrozar a su oponente y pasar a la siguiente pelea. Lucha contra alguien más fuerte y lucha hasta que uno de ellos muera. Sukuna no se molestó en lanzar otro desmantelamiento y corrió hacia Orochimaru, listo para derribarlo mano a mano. Porque tal vez se dio cuenta de que no podía vencer a Orochimaru sin dañar su alma, algo que no podía hacer en este momento. Justo cuando se acercaba a Orochimaru, el suelo se partió debajo de Orochimaru cuando algo enorme surgió hacia arriba. Manda. Orochimaru ladró. La colosal serpiente surgió de la tierra, rugiendo mientras se lanzaba para enrollarse alrededor de Sukuna, su gran tamaño apagaba las llamas. Orochimaru, ¿no te dije que prepararas a mis 100 personas? Nunca llegó a terminar el movimiento antes de que la parte superior del brazo derecho de Sukuna se moviera. Adherirse. La espada del espacio maldito atravesó el cuerpo de Manda sin resistencia. La serpiente se congeló durante un instante y luego colapsó en docenas de enormes segmentos retorcidos, cada uno de los cuales se deslizó sin vida hasta el suelo. Orochimaru se limitó a mirar con incredulidad. Manda era la serpiente más fuerte de la cueva Ryuchi junto al mismísimo Snake Sage. ¿Y este chico lo mató así sin más? Incluso si recibió un gran impulso de su sello maldito, este nivel de fuerza es ridículo. Por otro lado, Sukuna antes ni siquiera se dio cuenta cuando Orochimaru convocó a Manda. Estos fueron los años de experiencia que Orochimaru había dominado. Vamos, gritó Sukuna con una sonrisa permanentemente plasmada en su rostro antes de lanzarse una vez más hacia Orochimaru. La rígida sonrisa de Orochimaru instantáneamente se convirtió en una mueca y finalmente tuvo que levantar la mano y los dedos en un signo familiar, el que controlaba su sello maldito grabado en la carne de Sukuna desde lejos. ¿Pero no sintió nada? Al principio la confusión cubrió su rostro, luego se dio cuenta. Por primera vez desde que entró al bosque de la muerte, la expresión de Orochimaru se endureció. Mi fragmento de alma, no reacciona, murmuró. Luego miró a Sukuna con una mirada casi enloquecida. El fragmento de su alma había desaparecido. Parte de su alma se perdió. ¿Pero cómo? No podía entender. Sin embargo, la rabia estaba creciendo ahora dentro de él. Por una vez se olvidó de Sasuke y Mangekyo. Ya no corro más, dijo Sukuna, con voz profunda y en capas. Bien. El rostro de Orochimaru estaba helado. Él tampoco estaba huyendo antes, solo que sus prioridades eran diferentes. Sin embargo, ya no. No podía permitir que el fragmento de su alma se perdiera. Ahora tenía que capturar a este chico, sin importar el caso. La tierra explotó hacia arriba cuando serpientes de piedra y barro surgieron de debajo de los pies de Sukuna, enroscándose para aplastarlo. Al mismo tiempo, las mangas de Orochimaru se abrieron. Docenas de serpientes blancas se lanzaron hacia adelante, con espadas en la boca y chakra del rayo crepitando a lo largo de sus colmillos. Sukuna no lo esquivó. Adherirse. Las serpientes de piedra fueron cortadas en cúbitos en mitad de la bobina. Desmantelar siguió en un barrido horizontal, triturando las serpientes entrantes en lluvia de fragmentos. Los relámpagos se dispersaron inofensivamente a través del aire ardiente. Orochimaru was already forming sails. Liberación del viento. Gran avance. Una pared comprimida de viento golpeó hacia adelante, alimentando las llamas circundantes en un infierno rugiente destinado a consumir a Sukuna por completo. Sukuna entró en él. El fuego se lo tragó y luego lo dividió. Sukuna ni siquiera usó Kamui, eso no era parte de sus instintos. Sus instintos eran cortar y quemar. 4 brazos se balancearon en arcos que se cruzaban. Cortes invisibles atravesaron el viento y las llamas por igual, abriendo pasillos a través del infierno como si fuera tela. El suelo debajo de Orochimaru se fracturó por la réplica. Demasiado suave, murmuró Sukuna. El cuello de Orochimaru se alargó de forma antinatural, su cuerpo se dobló hacia atrás mientras una serpiente gigante brotaba de su boca, con las mandíbulas lo suficientemente anchas como para tragarse un edificio. Sus colmillos brillaban con veneno paralizante. La serpiente descendió. Sukuna desapareció.
Un cráter detonó donde él había estado. Reapareció en el aire sobre el cráneo de la serpiente. Instinto, no técnica. Una mano agarró su mandíbula superior. Otro agarró la parte inferior. Él tiró. La colosal serpiente se partió por la mitad con un rugido húmedo y desgarrador. Antes de que el cadáver cayera al suelo, Orochimaru emergió de sus restos, con la espada de Kusanagi avanzando a una velocidad cegadora. La espada atravesó el pecho de Sukuna. Silencio. Entonces una sonrisa se extendió lentamente por el rostro de Sukuna. ¿Hablas en serio?, preguntó con una sonrisa en su rostro. 4 manos se cerraron alrededor de la espada. Grieta. Kusanagi se hizo añicos. Los ojos de Orochimaru se abrieron, pero ya se estaba disolviendo en un enjambre de serpientes más pequeñas, deslizándose hacia afuera para reagruparse. Desmantelar cayó como lluvia. El suelo se convirtió en una red de muerte. Las serpientes quedaron reducidas a fragmentos a mitad de su deslizamiento, y sus restos se esparcieron por la tierra quemada. Orochimaru se reformó de nuevo, respirando con más dificultad ahora. Sukuna se rió y una vez más envió cientos de desmantelamiento a Orochimaru. Orochimaru todavía no podía ver venir los ataques. Sin embargo, podía predecir cuando Sukuna estaba usando esos mortales cortes invisibles. Rápidamente formó signos con las manos y luego golpeó ambas palmas contra el suelo. Marcas negras se extendieron hacia afuera mientras las matrices de invocación estallaban. Enormes puertas triples de Rasomón estallaron entre ellos. Altísimos rostros demoníacos dispuestos en capas en defensa. Todos los desmantelamientos de Sukuna fueron absorbidos por las puertas de Rasomón. Sukuna simplemente sonrió más y cargó directamente hacia Orochimaru, ignorando por completo las puertas estacionarias que solo se usaban para defensa. Aterrizó justo al lado del Snake Sannin, la onda de choque arrasó el pequeño bosque que aún quedaba. La compostura de Orochimaru finalmente se quebró. Esto estaba resultando mucho más problemático de lo que esperaba. Se mordió el pulgar y la sangre salpicó otro sello de invocación. Serpiente de 8 cabezas. Una monstruosidad titánica parecida a una hidra estalló, 8 enormes cabezas rugiendo al unísono, cada fauces formando chakra para diferentes ataques elementales. Fuego, relámpagos, ácido, viento. Se desataron simultáneamente. El mundo desapareció bajo una destrucción superpuesta. Y desde dentro risa. Sukuna atravesó la tormenta elemental como un demonio ascendiendo del infierno. La energía natural y la energía de la maldición se agitaron violentamente, reforzándolo en ráfagas crudas e imprudentes. La eficiencia era inexistente. Sin embargo, la gran defensa que proporcionó su C fue inmensa. Saltó una vez más y se lanzó contra Orochimaru una vez más. Capítulo 191. La locura termina. El bosque de la muerte ya no parecía un bosque. Parecía las consecuencias de un desastre natural. Roto, quemado y luciendo como el infierno. Enormes trincheras excavadas en la tierra se extendían a lo largo de cientos de metros, limpiamente cortadas como por un dios invisible. Los árboles no fueron destruidos, sino borrados. Secciones enteras de tierra habían sido arrasadas hasta formar llanuras lisas y en ruinas. Los incendios ardían por todas partes y un humo espeso se elevaba hacia el cielo como una bengala. En el centro de todo había 2 figuras. Sukuna, en su forma de 4 brazos, respira con dificultad. La ineficiencia de su estado actual finalmente lo alcanzó. La caída en su reserva de energía de maldición no afectó tanto a su mente como la técnica ineficiente. Por otro lado, Orochimaru, con la túnica desgarrada, la piel agrietada y regenerándose más lentamente que antes, estaba jadeando. Él mismo no estaba seguro de cuántas veces había muerto, si no fuera por su técnica de sustitución. Él también podría decir que la técnica del chico no era perfecta. La mayor parte del tiempo los cortes invisibles no lo alcanzaron. Si no fuera por eso, entonces podría haber estado muerto hace mucho tiempo. Sin embargo, cada vez que ocurrían esos ataques, él moría. Al menos se suponía que estaría muerto si no fuera por su técnica de sustitución. Se estaba quedando peligrosamente sin chakra, y la destrucción seguramente había llamado la atención. No podría quedarse aquí por mucho tiempo. La compostura anterior de Orochimaru había desaparecido por completo. Parecía demacrado. Y sabía que si no terminaba la batalla pronto estaría en peligro. Así debajo estaba su chakra, así que decidió atacar primero, pero no con la misma velocidad que antes. Sus sellos manuales fueron un poco más lentos. Su chakra todavía era agudo, pero ya no era infinito. Una ola de serpientes se precipitó hacia adelante. Sukuna es un Isarm Lazili.
Desmantelarlos los separó, pero el corte fue más ancho de lo previsto y también atravesó el suelo muy por detrás de Orochimaru. Su control estaba empeorando. La violenta mezcla de energía natural y energía maldita se estaba desvaneciendo, y con ella, la oleada salvaje que lo había impulsado. Sus brazos adicionales temblaron ligeramente mientras la cordura recuperaba lentamente. Más que nada fue la energía natural dentro de su cuerpo la que comenzó a agotarse. Después de todo, había un límite en la cantidad de energía natural que podía proporcionar una sola marca de maldición. Y Orochimaru se dio cuenta. Vaya, parece que incluso los monstruos tienen límites, dijo, aunque su propia respiración era irregular. Sukuna frunció el ceño ante eso, y en lugar de detenerse decidió que si el largo alcance no funcionaba, usaría su puño y correría hacia Orochimaru. Volvieron a chocar a quemarropa. Sukuna golpeó y Orochimaru bloqueó con un brazo reforzado con una serpiente. Sin embargo, eso aún lo hizo volar hacia atrás, con sus brazos de serpiente destrozados. El suelo se agrietó bajo el impacto, pero ninguno de los dos siguió inmediatamente. Se separaron una vez más. La piel más oscura de Sukuna lentamente comenzó a volver a la normalidad. Un par de brazos extra se disolvieron en marcas descoloridas. Su aura se calmó de una tormenta furiosa a un calor hirviendo. La locura infundida por la energía natural finalmente se estaba calmando. Estaba jadeando ahora. La sed de sangre finalmente desapareció. Y a través de la neblina, sus pensamientos finalmente regresaron. Miró a su alrededor. Parpadeó confundido. El bosque había desaparecido. Kilómetros de tierra yacían en ruinas. Quemadas, divididas, aplastadas hasta convertirlas en algo irreconocible. El humo se elevaba en espesas columnas. El fuego se propagó sin control. Sus ojos confusos poco a poco fueron reconociendo lo que realmente sucedió y sus rasgos se endurecieron. ¿Yo hice esto? Hizo una pausa. La destrucción fue inmensa. Tanto que ni él mismo podía creer que lo había hecho. Ciertamente era capaz de hacerlo, pero no hacía las cosas así. Confió más en la precisión, no en una destrucción cruda como esta. ¿Es esto lo que Yuji debió haber sentido en Shibuya? Cerró los ojos, recordando la locura de antes y sintió un escalofrío dentro de él. No le importaba la destrucción como a Yuji. La pérdida de vidas tampoco importaba siempre y cuando no fuera a alguien cercano a él. Sin embargo, ser impulsado por esos instintos como un perro rabioso le dio escalofríos. Ser completamente dominado por sus instintos de matar y destruir. Era como si Bruce Banner y Hulk tomaran el control. Él hizo una mueca. Más lejos, Orochimaru se reformó una vez más, maltratado pero vivo, con los ojos brillando con una mezcla de miedo y fascinación. Oh, finalmente me estoy quedando sin energía natural. Parecía casi aliviado. El monstruo lo había llevado al límite. En las últimas partes de la pelea, pensó en olvidarse por completo del fragmento de su alma y simplemente huir. Sin embargo, no pudo. Cada vez que el niño lo olfateaba como a un perro. Realmente no había salida para él hasta ahora. Sukuna ignoró al serpiente Sannin por ahora. Exhaló, la locura retrocedió centímetro a centímetro mientras la primera forma del sello maldito también retrocedía. Miró a su alrededor de nuevo, el lugar era un desastre, y entonces sintió a su alrededor. Algunas firmas negativas se acercaban a ellos. Lo más probable es que Ambu, Sukuna calculó mentalmente su hora de llegada e hizo una mueca. No tenía muchas ganas de explicarles esta destrucción. Sin mencionar que si llegaban primero, lo más probable era que Orochimaru escapara o lo capturaran en su condición. Y por supuesto no podía permitir que eso sucediera. Orochimaru había aprendido demasiado sobre él como para dejarlo vivir. Y luego estaba el plan Konoha Crush. De todos modos, no planeaba dejar que el bastardo saliera vivo del bosque. Había algunas personas en ese pueblo que le importaban. No iba a permitir que esta serpiente convirtiera esto en una zona de guerra. Oi, llamó Sukuna con una mueca de dolor. Los latidos en su cabeza eran terribles. Su mente se había sobrecargado por el uso anterior ineficiente de su técnica. Orochimaru miró al chico. Al verlo hablar con él, estuvo seguro de que el anterior estado de locura sin sentido había terminado. ¿Estás planeando matar a Sarutobi Hiruzen?, preguntó directamente, sin ocultar nada. La anterior sonrisa de alivio de Orochimaru se puso rígida una vez más. ¿Cómo es que lo sabe? Se suponía que nadie sabía esto de Konoha. A menos que Kabuto lo traicionara o que la filtración se produjera desde el lado de Suna o de Mist. Sí, incluso la niebla estaba en su plan.
Le llevó el plan a la nueva Mizukage, Terumimei, sobre el plan Konoha Crush, planeando reunir más alianzas bajo su mando. Después de saber que Iden Mist participaría en el examen Chunin, se aseguró de incluirlos también en su plan. En cuanto a si estarían de acuerdo, lo hicieron. Tanto Iden Mist como Iden Sand estaban en crisis económica. La oferta de Orochimaru no era solo una oportunidad para ellos sino casi una necesidad. Si Konoha ya lo sabe, entonces el plan está muerto. Orochimaru hizo una mueca. Sin duda eres muy consciente de que es terrible que ni siquiera hayamos podido intercambiar nombres. Dijo Orochimaru. Honestamente se sintió terrible. Ni siquiera sabía el nombre de una persona tan poderosa en el pueblo. Su información dentro de la aldea era realmente tan débil. Sukuna vio cambiar los colores del pálido rostro de Orochimaru y se dio cuenta de que el plan Konoha parecía no haber cambiado con respecto a la historia. Eso casi le hizo dejar ir a Orochimaru. Además de todo el caos, lo único que no le importaría ver es la muerte de Hiruzen Sarutobi. Él personalmente no tenía ningún problema con el hombre, pero mientras ese hombre fuera el Hokage, la aldea sería retenida. Como dice el propio Orochimaru, el cambio es necesario y el molino de viento tenía que moverse. Sin embargo, si llegara el momento, Sukuna lo haría él mismo. No había ninguna razón para dejar que esta serpiente le sangrara los colmillos. Olvídalo, en realidad no me importa. Solo quédate quieto. Sukuna frunció el ceño y en una fracción de segundo tomó la decisión. Tan pronto como sus ojos se conectaron, Orochimaru cayó en un genjutsu. Este genjutsu era incluso más fuerte que en el que lo puso Kiyomi. Incluso le tomó unos segundos darse cuenta de que estaba en uno. En lugar de proyectar algo horrible, simplemente hizo una ilusión de su situación actual con detalles realistas con el único objetivo de detener a Orochimaru por unos segundos. Y funcionó. Ni siquiera Orochimaru podía decir que era un genjutsu. Parte de la razón fue que su alma estaba fracturada hasta el punto de que estaba empeorando en su defensa contra genjutsu. Para cuando salió, Sukuna ya estaba frente a él, con la mano sobre él, y luego vio que se le nublaba la visión. Al segundo siguiente, tanto él como Sukuna estaban en otro lugar completamente diferente. Pensó que era otro genjutsu, pero no, este lugar era real. Ya no estaban en Konoha, en el bosque de la muerte. Este lugar era diferente. Bienvenido, a la dimensión Kamui,